Vamos a empezar esta sesión, hoy que es 31 de agosto, con el grupo 02, extraordinario, como le digo yo. Si no hay preguntas, entonces voy a empezar la presentación. Déjeme cerrar aquí un momento, bueno, porque no la tengo lista. Estaba atendiendo un asunto allá afuera, ya lo vemos. Entonces, lo que vamos a empezar es con la práctica laboratorio, se llama práctica semiconductor. Ustedes vieron que en el capítulo 2 hay una, o se analiza el conductor, se analiza el semiconductor, se analiza el dieléctrico, ¿cierto? Entonces, para esta parte necesitamos revisar en esta práctica experimental que, pues, digamos así, es nuevo en este curso, es esa etapa. ¿Ven eso? ¿Observa? Pueden alimentarme si observan algo ahí. Es una presentación. ¿No se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Ahí se ve vamos a ver, voy a volverlo a poner. Como siempre, está trabajando bien. Lo que pasa es que siempre ocurren cosillas. Ok, ahí estoy yo, ¿verdad? Nuevamente. Y esto es la práctica experimental 2. Esto inclusive, les cuento que ya en el ciclo anterior, mis problemas de examen son sobre las prácticas experimentales, conceptos y expliquen y qué fue lo que pasó y qué resultado hubo. Y tienen que ligarlo al material del curso. ¿Está bien? ¿Está claro? Pueden hablarme, no sé, díganme, ¿sí o no? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Está Sí. claro? ¿Está claro? Ok, bueno, sigamos. Sí, sí, todo claro. Ok, bueno, entonces vamos a ver esto. Lo primero que vamos a hacer es quitar esta guía. Voy a hablar de esto. Se llama de determinación de la banda brecha de energía en germanio. Germanio es un material semiconductor, ¿cierto? En esta práctica se va a medir la conductividad del germanio intrínseco en función de la temperatura. Ok, está ligado al curso. Tiene que ver con lo que estamos viendo. En el libro de texto, recuerdo que estábamos usando el capítulo 5, ¿cierto? Aquí lo tengo al frente, mi capítulo 5. Y por si acaso, se habla en la sección 5.4 de las condiciones de frontera, en la sección 5.3 de los conductores metálicos, en la sección 5.5, estoy viendo aquí, perdón, 5.5 lo dejamos por fuera, 5.6 de semiconductores y 5.7 naturaleza de los materiales eléctricos, donde en general pues hablamos de cómo el material o en el material se genera un campo eléctrico, etc. Estamos con campo eléctrico, aquí el campo magnético todavía no lo estamos metiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a medir la conductividad que corresponde a esa sección 5.6, semiconductores, donde está la ecuación de que la conductividad es igual a la densidad de portadores de carga multiplicados por sus respectivas movilidades. Por cierto, en la página 107, en lo que llaman el problema, o dice así, R5.7, página 107, el resultado está malo, donde dice respuesta 7.25 microsiemens por metro, es 72.5 para aquello, porque si no, no les da, no sé si ya le hicieron ese problema. Y el resultado final, donde dice 421 microsiemens por metro, es 420.5 microsiemens por metro. Ah, por cierto, es muy importante en el curso y se evalúa eso, que usen muy bien las unidades, que usen muy bien las cantidades, ¿ok? Eso es que ustedes aprendan. Si tienen duda, pregunten. Profesor, es que a mí me dijeron que se dice que dice MOS, no Siemens, no. Entonces llámenme y me avisan para aclarárselo, porque si no en el examen nosotros vamos a corregir eso. Se trata de que ustedes analicen. El libro está, creo que con buena escritura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a determinar datos, o con datos determinar la banda brecha, lo que se conoce como eje, ¿ok? De energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de conducción está aquí en materiales cuando tenemos ya una temperatura relativamente alta, y los electrones en semiconductores, recuerden que pueden brincar, hacer el brinco cuántico, el quantum leap, y pueden conducir en la banda de conducción, y eso ha sido el truco, la genialidad de tener los componentes electrónicos y toda la electrónica que tenemos ahora. En este caso estamos analizando germanio, que es un semiconductor con ciertas características buenas y malas, pero en este caso vamos a aprovechar algo bueno. Permite hacer una medición relativamente macroscópica y vamos a comparar el valor resultante con el experimento y con los datos. Y aquí está un equipamiento, por eso yo quería hacer esta práctica, para que ustedes vean que electromagnetismo no solo integrales y derivadas, no, igualmente yo llevo eso a la práctica, y esta práctica, por ejemplo, voy a caracterizar el germanio con el que yo hago componentes electrónicos, por ejemplo, los fotodetectores de germanio,
para los que son de telecomunicaciones y quieran introducirse en eso, las telecomunicaciones ópticas y las telecomunicaciones por fibra óptica. Y no sé si han visto las noticias, que ya empezaron a hacer los circuitos integrados fotónicos para las computadoras cuánticas. Revisen las noticias. Entonces ya está dándose el paso al dominio cuántico, al dominio óptico. La computadora cuántica es una computadora óptica, en este caso no es una computadora electrónica, y entonces que no usa unos y ceros como los conocemos comúnmente, sino que usa como estados de diferentes polarizaciones de un láser. Entonces, para los que les gustan las electrónicas, telecomunicaciones, vayan con eso. Pero de todos modos, la electrónica convencional todavía nos maneja. Entonces vamos a hablar cómo ponemos un pedacito semiconductor aquí y dentro de un montaje, un sistema especial, le vamos a aplicar tensiones y vamos a medir ciertos niveles de tensión y corriente, y con eso vamos a determinar este parámetro. Y lo vamos a comparar con lo que dicen las normas o las tablas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Dígame sí o no. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, profe. Por el momento todo bien. Por el momento, por hoy. Este equipamiento se está adquiriendo algunas cosas en el laboratorio. Entonces aquí tenemos una muestra de material intrínseco germanio en una tarjeta de conexión. Así se prueban las cosas. El germanio es este pedacito que está aquí, que es como un bloquecito, como un Lego. Es chiquitito, obviamente sus dimensiones son, como ven acá, 20 milímetros por 10 milímetros por 1 milímetro de grosor, que no se nota, pero está ahí, es lo gordito, digamos. Es como un bloquecito, es como un Lego, como digo yo. Al usarlo se va a usar la unidad base de efecto Hall, así se llama. Ustedes vieron el efecto Hall en física 3, creo que es donde se ve el magnetismo recientemente. Díganme si no, el efecto Hall macroscópico. ¿Les suena? Por favor, me realimentan. ¿Me escuchan? Yo no me acuerdo, profe, la verdad. No se acuerda. ¿Hace mucho llevaste física 3? Física 3, ¿tú qué es? ¿Me pueden decir? ¿Me escuchan? Va a tener que preguntarle a alguien. ¿Hace cuánto llevaron física 3? Sí, yo lo llevé el semestre pasado, pero no me acuerdo del efecto Hubble. No te Profe, yo acuerdas. creo que eso no se ve. Bueno, yo no lo vi. Perdón, volveme a decir. Es que Tampoco lo vi, la verdad. Perdón, es que cuando yo llevé el curso, igual yo no lo vi. O sea, lo llevé No, hace relativamente poco, pero eso no se ve. el efecto Hall no lo vieron. Ok, bueno, No, como tal, no. muchas gracias. No, no, excelente. Quería saberlo porque vieran que se utiliza mucho. Es más, desde que ustedes nacieron, por decirlo así, la electrónica que ustedes han estado usando, nosotros, los computadores, toda la cosa, el efecto Hall se utiliza exactamente para esto, para verificar la condición del semiconductor. O sea, recuerden que los semiconductores se extraen de la tierra, vienen contaminados con impurezas, hay que limpiarlos, hay que pasarlos de estado sólido a un estado vaporoso, de gas, o pasa por un estado químico, o sea, para procesarlo. Y se usa el efecto Hall, que se relaciona con el campo magnético, que vamos a empezar a hablar de eso para hacerlos. O sea, ustedes sin saberlo han estado usando el efecto Hall. Me preocupa, bueno, no sé, que en física no lo vean, pero por lo menos en ingeniería, que es la idea del trasfondo de este curso, es ver cosas que los físicos no ven porque posiblemente para ellos no es importante. Pero en la generación de componentes electrónicos, en la fabricación, los chinos o qué sé yo, los suecos, las empresas que fabrican, es importante, ¿ok? Entonces, el efecto Hall ya lo vamos o lo voy a explicar muy rápido. Pónganle cuidado a esto, pónganle cuidado a la explicación para que quede claro qué es lo que sigue. Comúnmente nosotros ponemos una corriente eléctrica en un material que entra por aquí. Ya, vean el seguimiento de por donde son estos famosos pines. Ya vamos a hablar de la tarjeta, ¿ok? Entro por acá, ahí va la corriente eléctrica y sale por acá. Es una corriente eléctrica directa, DC. ¿Ok? Viene desde una de estas fuentes que les acabo de mostrar. Y comúnmente un semiconductor pues presenta una resistencia eléctrica, una caída de tensión, porque tiene una cierta resistencia eléctrica, tiene una cierta capacitancia interna, posiblemente con los terminales acá, tiene una inductancia, que vamos a hablar de eso después, una conductancia posiblemente no, porque es un material sólido. Ok, entonces ahí está la tendencia, que si la corriente viene para acá, díganme si no, voy a cambiar de colorcito, si alguien se pierde me avisa, tenemos una caída de tensión para acá, ¿cierto? Y eso le llamamos U, ¿se acuerdan? No usamos V. V es el símbolo así recto para volt. Y V así inclinada, toda bonita, toda elegante, es para potencial eléctrico, ¿ok? Entonces, tensión o caída de tensión. O sea, en realidad recuerden, yo tengo una tensión en este punto más alta que esta, digamos. Entonces, yo estoy midiendo la caída de tensión desde que este punto cae aquí, por decir algo. Por eso se dice caída de tensión, ¿de acuerdo? Ya eso ustedes tienen que ser expertos en eso. Pero eso es la caída de tensión normal. Ahora, en un material, casi siempre semiconductor, se nota más esto,
Si yo tengo un campo magnético, no hemos hablado de eso, todavía digamos, el campo magnético sabemos que existe, que le ponemos un campo magnético normal me refiero a que salga, o sea, que está entrando o saliendo el material, se va a generar una caída de tensión, voy a borrar aquí, no acá, sino en estos dos puntos, ¿lo ven? Acá y acá. Y esto se va a conocer como el efecto Hall macroscópico o clásico. Existe el efecto Hall cuántico, que se está usando y tiene una aplicación práctica reciente, bueno, reciente, de hace como 15 años, en dispositivos de electrónica cuántica, ya no electrónica de consumo, electrónica de transistores y dioses y sencillos. Eso quiero que lo vayan analizando poco a poco ustedes y lo vayan conociendo. Si alguien tiene una pregunta, me sigue. Y vamos a encontrar que la conductividad cambia con la temperatura. Ajá, entonces vamos a variarle la temperatura a esta pieza desde la temperatura ambiente, que puede estar en donde estamos en un laboratorio, donde sea, de 19, 20 grados Celsius, y subirla, porque el efecto de cambio de la conductividad es mayor cuando la temperatura aumenta. Recuerden, vamos a estar desde la banda de valencia a la banda de conducción. Si nosotros estamos en un ambiente muy frío, a 0 grados Celsius o a 5 grados Celsius, ¿se ve bien eso que estoy escribiendo? ¿Alguien me puede realimentar? Sí, profe. Ok, o 10 grados Celsius. Por ejemplo, ahorita en el laboratorio, nada más, voy a parar ya voy a volver, nada más para que me vean. Ahí vamos a ver, voy a ponerme yo. Ahí estoy en la cámara, ¿me ven? Estoy en el laboratorio, estoy aquí en el AFLA, en el laboratorio, y tengo uno de mis termómetros en este momento. ¿Se ve bien? No sé si se ve el termómetro ahí más o menos. ¿Cuánto dice? 20 grados Celsius, me parece, ¿no? O 19,8, y lo que está abajo es la humedad relativa. Eso es uno de los controladores de temperatura y ¿cómo se llama? Y humedad que tenemos en el laboratorio. La temperatura se puede controlar, obviamente tenemos pues, un aire acondicionado en el laboratorio que nos sirve para eso, ¿de acuerdo? Sigo, entonces vamos a variarle la temperatura a esta pieza y yo les voy a dar los resultados. Esto sería como que ustedes estén asistiendo al laboratorio. Esta piecita que se ve aquí es un sensor de temperatura hecho de, es un PRT, es un resistor variante de temperatura hecho de platino. Y esta zona gris o café que se ve aquí es una especie de resistor que va a calentar el semiconductor, y eso me va a permitir a mí crear diversas características muy, muy interesantes de ver cómo aumento la temperatura en forma localizada. Cuando digo localizada, pues imagínense, ¿verdad? Que estamos en el centro. Entonces vean el germanio, así luce, que es como un materialcito, se ve así siempre gris. Vamos a volver a compartir, a quitar la pantalla. Oye, es un poco el laboratorio aquí. Tengo aquí en mi mano, por si acaso, aquí lo tengo que está en mi mano. Esta es una pieza de silicio, la guardo en esta cajita. Sí, posiblemente la han visto, no sé si han traveseado. Este es silicio puro, silicio de beta. De vez en cuando hago algunas pruebas con esto, poniendo unos conectores a este material y se ve la caída de tensión. Entonces, existe el famoso silicio y existe también el germanio. Por acá tengo unas muestras de arsenuro de galio, comúnmente vienen así. Esto lo obtuve de un curso que cuando llevé mi posgrado en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, entonces llevé un curso de semiconductores y nos daban estas muestras para analizarlas en el laboratorio nosotros. Cuando no había pandemia, ¿verdad? Entonces aquí las guardo con mucho cariño y guardo aquí en esta caja donde guardo algunos chécheres. No lo voy a mostrar ahorita, porque la idea es que ustedes pues vinieran al laboratorio. Entonces sigamos adelante. Esta muestra germanio ya es procesada, viene en un equipo, y eso es parte de lo que yo quiero que supongan que ustedes tengan. Entonces, controlo la temperatura localizada del ambiente, de eso se trata la práctica, y mido la temperatura con este PRT que está aquí. ¿Sí? Vean que su salida es por uno de estos terminales. Entonces, estos pines de conexión es para conectarme al mundo eléctrico. ¿Entiende? Entonces yo voy a hacer un efecto de cambio de temperatura sobre esto y voy a medir la caída de tensión que hay atravesando la pieza de silicio, voy a medir la temperatura y voy a tener un control de la corriente eléctrica que está atravesando, etc. Entonces hay una gran cantidad de variables eléctricas, no hay campo magnético todavía. Se dice aquí que el cristal está soldado al tablero para conexión a una unidad de medición, con contactos para el flujo de corriente eléctrica, un resistor integrado para el calentamiento, debajo del cristal. Las dimensiones del cristal son estas, 20, 10, 1. Esto va a ser muy importante y se van a dar cuenta, porque es lo que me va a permitir a mí ver J. Creo que ya lo vieron con el profesor Orellana o conmigo. J es igual a I, ¿cómo es? J es I dividido por A, la corriente dividido por el área, ¿cierto? Y entonces, en este caso, este bloquecito, que es como un Lego, es un
una cajita así, pues nosotros vamos a utilizar la corriente eléctrica que va a entrar por acá, ¿ok? Ta, 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 ta. Esta es el área y la corriente eléctrica va la que viene por acá. Y es una corriente eléctrica controlada con estos equipos de exactitud, precisión, estabilidad que tenemos en el laboratorio. Hay unos pines aquí para conexión y la dimensión de la tarjeta que no interesa mucho, pues ahí están, 11 por 11 por 0,8 centímetros y su masa es de 200 gramos. Es más o menos la masa de una manzana roja. Aquí, todos ustedes, yo se los voy a hacer llegar. Ok, ahora se ve los pines de conexión de la tarjeta. Entonces, como toda tarjeta, los que trabajan con computadores lo han visto, pues tenemos unos pines de conexión tipo DIN, o sea que están alineados en forma paralela. Y aquí hice los conectores, a donde me conecto con el sistema real, a unos pequeños espaciadores para que no pegue con lo que está en el fondo, unos 3 dicen unos pines de enganche donde se va a ajustar, ya lo voy a volver a explicar. El cristal de germanio acá, el filamento ondulado para calentamiento, es esta parte que está por acá. Creo que lo pueden seguir, dice el 5. El 5 es toda esta parte. El sensor de temperatura, el PT, que está por aquí, el 6, piecita que está por acá. Y una corriente máxima que atraviese esto, que se fija en 4 miliamperes. Esto se conecta a una unidad base para efecto Hall y se mide con la conductividad, y se mide, perdón, la conductividad eléctrica en función de la temperatura. Esta cosa que ustedes están viendo aquí, ese bloque, esta tarjeta, era esta que está acá. Es esta cosa que está acá. Aquí ya está conectada al módulo, ¿lo ven? Entonces de eso se trata. Y resulta que este módulo, este sistema de efecto Hall, me permite conectar o desconectar diferentes tipos de semiconductores. Por ejemplo, bueno, en laboratorios tienen material intrínseco, recuerden que el intrínseco si no está contaminado, material tipo N y material tipo P, recuerdan, contaminado con exceso de electrones o contaminado con defecto de electrones o exceso de huecos, que se llama. Y esas tarjetas se adquieren, se compran a una compañía alemana que se llama Leibold. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Clarísimo? Dime, a ver. Profe, Dígame, por favor. Es que hay un compañero que puso en el chat que lleva 5 minutos esperando que se lo deje entrar. Dice que se le fue el internet. Eso no me doy cuenta. Ok, vamos a tratar de introducirlo. Sí, es que comúnmente cuando empiezo... Qué raro que no lo veo. Voy a hacerlo entrar, está bien. Déjenme ver por qué no lo veo. Ah, sí, Antonio, mira. Comúnmente se hace la compartición, se sella de vez en cuando eso. Sigo adelante, ¿está bien? Aquí estábamos ya con la tarjeta. Ustedes lo Profe. pueden... Sí, dígame, sí. las dimensiones que había mostrado, quién es el largo, quién es el ancho y quién es la profundidad digamos, Ok. del cristal. Por aquí está, ok. Veámoslo nuevamente, ¿está bien? El cristal aquí se ve desde arriba, ¿verdad? Pero vamos a ver, aquí démosle forma como un cubito Lego. Espero que mi dibujo se entienda. Sí, claro, dice 20, 20, 10. Claro, obviamente, tal vez como por dimensiones, me parecería que 1 milímetro debe ser esta. Aquí más adelante se escribe, está en el texto. 1 milímetro es como quien dice el grosor. Posiblemente este ancho vienen a ser los 10 milímetros, centímetros, ¿verdad? Y este posiblemente ya son los 20, se ve más grande. ¿Okay? Estoy casi seguro que son esos. ¿Está bien? La corriente entra por acá. Y bueno, sale por la paredcilla o en la superficie del fondo. ¿Se entiende? Y entonces la caída de tensión que vamos a medir es acá. V. No, U, perdón. U en volts. Creo que le vamos a llamar V. Ya lo vamos a ver. ¿Está bien? Le contesté su pregunta, no sé. Dime, a ver. Sí, muchas gracias, profe. Ok, y muy importante, esta piecita tiene que ser de dimensiones muy, muy, muy precisas. Por consiguiente, esta pieza de germanio se le hace un trimming o un recorte con láser. Ya, uno se agarra y alguien le pone con una lija, porque si no quedaría todo rugoso, todo feo. El láser hace un corte perfectamente recto. Acá en el laboratorio, en el LAFLA, tenemos 2 láseres que cortan y para hacer cierto procesamiento de materiales. Entonces sería interesante que los vinieran a conocer después. Por cierto, invité a mi grupo, los estudiantes de mi grupo, el 01, que después de septiembre, que va a haber alguna pequeña apertura, según se dice, el que esté interesado en venir al laboratorio lo coordinan con el profesor Dumani y pueden venir a visitarme al laboratorio. El profesor Dumani no trabaja acá en el laboratorio de fotónica y láser, pero pueden venir a conocer aquí todos los equipamientos que usamos para hacer estas pruebas, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí están como en filamentos A, el B y el C corresponden, uno para sensor de temperatura, uno para
introducir, digamos así, la corriente eléctrica al cristal y otro para calentar el resistor que afecte el cristal. ¿Está claro? Entonces son como varios sistemas eléctricos, todos metidos dentro de un sistema integrado bastante compacto y coherente. Objetivo de la práctica, determinar la caída de la caída de tensión eléctrica en el cristal de germanio intrínseco en función de la temperatura cuando le atraviesa una corriente eléctrica constante y se calcula la conductividad. Se calcula, se estima. Vean que nosotros no medimos la conductividad, la estimamos. Ahora vemos la ecuación. Y a partir de esa ecuación determinamos la energía de brecha eje del germanio. O sea, esa energía de posiciones prohibidas donde los electrones no pueden estar, los electrones solo pueden recibir en la banda de valencia en su forma natural, sin variaciones termodinámicas, etcétera, y o subir a la banda de conducción, pero solamente pueden estar ahí en ciertas bandas pequeñitas alrededor de todo el nivel, o niveles más bien dentro de la banda, perdón. Pero aquí no puede haber nadie, ¿cierto? Debido a varios efectos de prohibición de los niveles cuánticos de la materia, en este caso el germanio. Y también los electrones se sitúan en ciertos niveles, acá, entre las bandas, y tratando de cumplir con el principio de exclusión de Pauli, ¿ok? Que no tengan el mismo spin. Y ese spin va a ser muy importante cuando nosotros analicemos el campo magnético, ¿ok? Ya casi lo menciono. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora, vean que es un experimento, para eso es el curso de electromagnetismo, para ver cosas que ustedes nunca han visto, ¿ok? Sigamos adelante. Aquí está la unidad de base para efecto Hall. Es un sistema, es como un computador, tiene toda una serie de electrónica con base en MOSFET que permite controlar la corriente eléctrica. Yo pongo la corriente eléctrica, un terminal entra por aquí, el otro terminal sale por acá. Aquí hay unos puntos de conexión, hay unos pines especiales de 4 milímetros para conectar mis medidores. Tiene unos controladores para offset o desplazamiento y como una especie de control, un potenciómetro, digámoslo así, para controlar la corriente. Entonces, para la conexión del cristal, tenemos también aquí un poste donde vamos a situarlo en un sistema físico para poderlo colocar en su momento en los polos de un transformador. Ustedes ya han visto el transformador, se espera un primario, un secundario. Y aunque en este momento no vamos a usar el transformador, pero se hacen una serie de experimentos con campos magnéticos generados por circuitos magnéticos. El circuito magnético es importante, es como un transformador y genera un campo magnético localizado. O sea, yo puedo lograr desde, que lo vamos a hablar de eso ahorita, campo magnético. Ahorita no estamos viendo campo magnético, estoy explicando para qué funciona esto. Nosotros en este experimento no estamos usando campo magnético, lo estamos haciendo en la forma clásica con solo campo eléctrico, por decirlo así. ¿Se entiende? Incluye una fuente de corriente eléctrica integrada, constante y ajustable, que está por acá, un amplificador medidor de temperatura que está metido, digamos, en el sistema, sale por, creo que es este, perdón, este que está aquí, este que está, ven esos conectores rojo y azul, por aquí me da una lectura, creo que le llamamos UA, y esa caída de tensión es un indicador de la temperatura que está sintiendo el sensor. O sea, el sensor mide la temperatura, cambia su resistencia eléctrica, hay un circuito que hace que se atraviese una corriente eléctrica muy estable y se genera una caída de tensión a través de un sistema electrónico, y esta tensión es función de la temperatura. O sea, veo tu UA en función de T como una cuestión lineal. ¿De acuerdo? Y eso es la ingeniería eléctrica clásica que nosotros usamos. Es muy bonito medir con temperatura. Yo aquí en el LAFLA mido, cambio las temperaturas localizadas en diodos láser, en diodos emisores de luz, en fotodiodos, y hacemos optoelectrónica. Ahora que les comentaba, la computadora cuántica son láseres localizados con una polarización. Bueno, para que ustedes ya vayan entrando en el siglo XXI, ¿qué es una computadora cuántica? ¿Cómo funcionan esos qubits? Primero tengo que empezar a conocer de láser, así como ustedes empezaron a ver física general 1, 2, 3. Ya para meterse al mundo de la fotónica, pues también hay otros temas que hay que empezar desde cero. Dice por acá también, corte automático de calentamiento para protección del cristal. Creo que cuando ya se alcanza 165 grados Celsius, se corta el suministro corriente para el calentamiento y volvemos a la temperatura ambiente, circuito ajustable con privación de desplazamiento por tensión eléctrica y otras cosas más que están metidos. Este juguete, esto que ustedes ven aquí, esta tarjeta, cuesta alrededor de 600,000 colones, o sea, o creo que un poco más. Por ahí tengo la cotización. Ahí tenemos nuevamente la tarjeta, una tarjetilla base para calentar, la fuente y algunos elementos más para la tensión de Hall. Les comentaba que la tensión de Hall, o sea, la tensión convencional que hemos estudiado en el capítulo anterior es esta, pero la tensión de Hall es esta. No se preocupen por ella todavía, eso lo vamos a ver en el capítulo ahorita más adelante. Capítulo, ¿qué es? El 8, si no me equivoco. Dimensiones y su masa.
Lo de la masa a veces es importante para ver en qué mesa lo voy a colocar, que no se vaya a caer. Aquí hay algunos datos más. Esto ya les voy a dar la referencia de dónde extraje esta información, claro, para que ustedes hagan un buen reporte. El profesor Dumani lo va a utilizar. Como les digo, yo muchas veces evalúo en los exámenes eso, evalúo mi práctica. Más de que ponerlos a hacer un problema ahí, que hay un campo eléctrico, integre, haga la integral triple, no sé qué, eso es más matemático que otra cosa. Nosotros estamos en ingeniería, entonces yo pregunto sobre un sistema de evaluación de este tipo, porque es más cercano a la realidad de la ingeniería eléctrica, ¿cierto? Entonces aquí están los diferentes puntos donde yo conecto algo. Esta es ingeniería eléctrica, ¿cierto? ¿Qué es algo físico? Pues sí, obviamente es físico porque es algo sólido, ¿no? Entonces yo espero que esté claro, conecto, voy a poner aquí ya con rojo, la tarjetita donde está el semiconductor, la piecita de silicio acá, este silicio germanio, se engancha, que se pega bien, se hace un ajuste mecánico, y ahora lo que voy es a jugar con estos puntos para obtener los datos. Ya vamos a terminar. Sigo adelante. La unidad base se usa para analizar el efecto Hall y la conductividad en tarjetas, bueno, con la temperatura, o sea, variando la temperatura, es lo que quería decir. Recuerden, aquí nosotros vamos a empezar desde la temperatura ambiente, dependiendo de donde estemos en el laboratorio. Ahorita estamos ahí, 19.8 grados Celsius, según mi termómetro acá, hasta una temperatura que debe ser algo así como 165 grados Celsius, que es lo que permite, digámosle, calentar este sistema localizado de temperatura. Entonces, se brinda una fuente estable de corriente que atraviesa el cristal de germanio, es como un regulador de tensión. Vamos a ver, nosotros tenemos una fuente de corriente eléctrica, es una fuente de tensión inicialmente, que con un sistema eléctrico lo vemos como que genera una corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica puede tener algún tipo de fluctuaciones, sube, va. Es corriente directa, pero puede estar haciendo esto. Entonces va a entrar a un sistema recortador o regulador de corriente que me va a mantener la corriente eléctrica más o menos, más o menos fija, ¿se acuerdan? Como algo así como a 4 miliamperes o a 2 miliamperes. Creo que son 2 miliamperes. No me hagan caso, ya lo vamos a ver, está aquí descrito, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace la famosa tarjeta esta. Y alguien diría, ¿por qué yo no lo hago ahí en una protoboard? Es más, vean, es más fácil crear. Recuerden que esto es un producto hecho de Alemania, porque venga Alemania, bueno, es un país industrializado, no sé. Entonces, muchas veces, si uno quiere montar cosas ahí con Arduinos y qué sé yo, recuerden que el Arduino es casi como un juguete, ¿no? No, son muy inestables los Arduinos, es como para jugar un rato ahí en el colegio, ¿no? Pero no es para hacer equipos de medición, ¿verdad? Es para hacer una alarmilla ahí rápida. Ok, se mide la tensión de Hall respecto a la caída de tensión eléctrica de un cristal. Para el efecto Hall, los dispositivos se acomodan entre los polos de un transformador cuando midamos eso. Se mide el campo magnético en la vecindad del cristal usando un sensor B tangencial, que eso también lo vamos a ver más adelante. Este tipo de sensores los vemos acá. Para efectos de referencia, aquí en el LAFA nosotros calibramos medidores de campo magnético que lo usan las empresas que le dan servicio a los aviones, a las avionetas, a los helicópteros. Tienen que meter un sensor para ver si hay algún campo magnético debido a que algún alambre, algún conductor está creando, se zafó de donde debería estar, entonces está creando un campo magnético y eso puede afectar los instrumentos de la aviónica. La aviónica es la electrónica utilizada en aviones, eso se llama aviónica. Entonces, por ejemplo, algunas empresas del aeropuerto Juan Santa María, Copesa y de estos lugares que están por el aeropuerto todavía Bolaños traen sus medidores para que nosotros se los verifiquemos. Y eso es algo que ustedes podrían venir a conocer. Sigo por acá, aquí hay un chat. ¿Qué preguntan? A ver, pregunten ustedes con su micrófono muchas veces, porque si me mandan chat, yo posiblemente no lo veo. Preguntan por qué no usar silicio. El germanio tiene unas características, si ustedes lo ven aquí en el texto, ¿en qué página estábamos? Tanto el silicio como el germanio obviamente son semiconductores, pero en el capítulo 5, donde hablamos de semiconductores, que se menciona, vamos a ver, en algún momento está, ya les digo, como a mitad de la página 107, silicio intrínseco, germanio intrínseco. Hay una mayor densidad, si ustedes ven ahí como a la mitad de la página, hay una mayor densidad de portadores en el germanio intrínseco que de, digamos, coulombs por metro cúbico. Entonces, al haber como más electrones, es como más fácil de observar el fenómeno. El silicio, cuando se procesa, se le tiene que poner cierta tensión para como sacarle más el jugo. De hecho, el silicio se usa mucho también como fotodiodo en ámbito visible. Pero es por eso, porque para el que preguntaba, ¿por qué el germanio tiene mayor densidad de portadores de carga por metro cúbico? ¿De acuerdo? Supongo, y eso es extraño, tanto el germanio como el silicio se consiguen en forma de beta, como esa piedrita que les acabo de mostrar. Posiblemente el germanio es muy común también en Europa, en las minas. Aquí no tenemos minas de semiconductores, por si acaso.
Calentamos el germanio en la tarjeta. La salida de tensión es proporcional a la temperatura. Eso es muy importante. La salida de tensión, déjenme ver cuál tensión es. Eso queden son mis hojas. Así. A mis hojitas donde tengo escrito todo. O sea, cuando hago el experimento escrito, es la tensión UA1, así se llama, UA1. Ya les voy a explicar lo de las tensiones. Todo está aquí descrito. Van a ver que es muy fácil. Esto me va a permitir a mí hacer una medición de una analogía una analogía no, es lineal con la temperatura. ¿Okay? Y protección del cristal de germanio sensitivo al cortar el calor a 165 grados Celsius. ¿Está bien? Notas de seguridad, medidas de protección, ESD, Electrostatic Discharge. O sea, estoy haciendo un experimento donde hay unas tensiones eléctricas, no quiero que haya carga eléctrica que genere tensiones eléctricas o potenciales eléctricos que yo no quiera. Entonces, tenemos una unidad base con electrónica sensitiva que puede dañarse o destruirse por descarga de electricidad estática muy alta. Tampoco es que cualquier carguilla ahí que va a dañarlo. Más que dañarlo, puede ser que afecte a la medición. Entonces hay que seleccionar un ambiente de trabajo tal que no se presente un cargado electrostático al usuario y un equipo, mesa y usuarios expuestos a actividad física. Eso lo logramos en el laboratorio con el equipamiento que tenemos. Por eso los invito, los que les guste la electrónica, les guste la instrumentación y el equipamiento, por eso están en la carrera, a que me visiten cuando se pueda en el laboratorio y no se queden con las ganas. No usar antenas con fuertes campos electromagnéticos que interfieran con equipos y dar lecturas incorrectas, mantener cortos los cables de conexión, esto para efecto de no crear cierto campo magnético indeseable, como lo vamos a ver dentro de un momento, y no tener fuentes de radiofrecuencia cerca del experimento, como por ejemplo teléfonos celulares, por eso se tienen que apagar o ponerlos en modo de avión para que no genere una señal de entrada. Este es el montaje del experimento y sus resultados. Voy a tratar de explicarlo. Si alguien se pierde, me avisa, por favor. Voy a usar el azul acá. Entonces, lo primero que nosotros vemos es la tarjeta, el sistema de efecto Hall, ¿okay? Está con su puestecito montado en una base, en forma vertical, y ya colocamos acá la tarjeta donde está el chip, el pedacito semiconductor. Dios mío, borrate, ahora sí. Vamos a cambiar de color. Por este lado arriba tenemos una fuente, es la fuente de corriente directa, que va a entrar, entra por aquí, sale por acá, espero que me hayan seguido. Entonces yo controlo con una caída de tensión, como una fuente de corriente constante, que la regulo con los circuitos internos de la tarjeta para asegurarme que pase una corriente fija por acá. ¿Ok? Y entonces mido una caída de tensión, ya aparte voy a ponerlo aquí voy a jugármela con el amarillo, a ver qué pasa. Entonces mido la caída de tensión, viene por acá, aquí viene una señal, de aquí viene la otra señal, ¿la vieron acá? Voilà, aquí mido tensión, vamos a quitar eso que no se ve. Aquí está, aquí mido tensión. Este módulo que dice aquí, que dice Input B, es una fuente, es un medidor integrado de este equipo Label. Nosotros tenemos los que se llaman los portátiles marca Casio, en vez de marca Casio, perdón, modelo Casio, que son portátiles. Luego, este otro cajón que está aquí es una fuente también estable de tensión, que le pongo una tensión con una cierta corriente, parece que está marcado en 2 volts, y aquí entra la tensión y la corriente eléctrica. Recuerden que tensión y corriente eléctrica están ligados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es el calentamiento. O sea, esto es para calentar. Y por acá, como que debajo, ven aquí como que no se ve dónde sale. Sale la medición de la tensión de la temperatura. Esta es la entrada A. Okay. Aquí con esto yo mido UA, la tensión en A, para medir la temperatura. Y la tensión en B, ya sabe porque es A y B, ya lo vieron, es para medir la caída de tensión, que con este dato, con solo ese sencillo dato, puedo hacer magia. Como ustedes vieron el germanio, como ustedes vieron el germanio en electrónica 1, ¿se acuerdan? Entonces, todo este sistema, voy a devolver, ya como lo vieron ahí, para borrar aquí, voy a devolver, me voy a ir a la primera foto, tal vez ahorita les queda más claro, ya lo ven ahí, ya les va a quedar más claro. Claro, estas fuentes son diferentes, claro, ese es un esquemático, es otro tipo de fuentes, el sistema de medición ahora es el sistema casi integrado, este lo tenemos nosotros, hay un medidor de tensión, no crean, este juguete es caro, vale como 250,000 colones, para tenerla, es el tipo de equipo que utilizan en las college y universidades de Alemania, por lo menos así lo promociona la empresa Dedico y Label, pues es conocido ahí en el ambiente, entonces lo hemos adquirido en laboratorio pues para utilizarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vamos con las mediciones, ya casi terminamos, espero que vayan siguiendo. Vean que es muy de equipamiento, ¿cierto? Es muy de cosas prácticas que estamos viendo.
Ok, un poco de conceptos. Espero que no me sigan. Espero que no se pierdan. Vamos a ver. Ustedes se acordarán de que hay una función exponencial que relaciona los portadores de carga, la posibilidad de conducción. Y tenemos esta ecuación. No se preocupen si se sienten un poquillo perdidos. En el libro, en la página 107, se menciona la conductividad. No está esta ecuación ustedes la recuerdan posiblemente de electrónica 1. Pero en el texto que ya les voy a dar la referencia, ustedes lo deben estudiar. Relaciona la conductividad intrínseca, una constante, sigma O, son como los parámetros constantes que tiene el sistema, ustedes lo pueden revisar en su material, de hecho sigma O es algo así como la movilidad y la temperatura a la -3 medios, etcétera, y tiene que ver con parámetros propio de la concentración de portadores P o N, en este caso el intrínseco son iguales, hay tantos electrones como huecos, etcétera. Pero lo más importante aquí es que se relaciona la conductividad con una constante que, por cierto, tiene un número ahí casi cercano a la unidad, que prácticamente no afecta. Esta LG, recuerden que esta E que está aquí es la E exponencial, cuidado se confunde, no es la E de carga eléctrica, la carga elemental. Es la E de exponencial, por eso muchas veces en texto le ponen X, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ponerlo así, X eje dividido entre 2 KT, ahí está, esta X que está por aquí, en realidad es el signo de producto, es por. Yo no, aquí les quedó un por también, yo no sé, esto es un error del libro, o del material, no sé, es un error. Y K es la constante de Boltzmann, así como también un profesor que así pronunciaba, estudiaba en Alemania, entonces lo pronunciaba en alemán. Ok, entonces para deshacerme un poco de las ecuaciones y ponerlo más sencillas, utilizamos ahí ¿cómo se llama? Convertimos las exponenciales en logaritmos. ¿Hay alguna pregunta por aquí? ¿En algún momento? ¿Alguna cosa? Vean que sigma es aproximadamente 1, es un numerillo cercano a la unidad. Entonces, el logaritmo de 1, aproximadamente, en realidad no es 1, es cercano a 1. El logaritmo de 1 es 0, ¿se acuerdan? Entonces, en ese proceso eliminamos ya el log 0, el log sigma O. ¿Me van siguiendo? ¿Me pueden realimentar? Si no les pregunto. Alguien que me diga, ¿se entiende hasta dónde vamos? Sí, ¿Estamos bien? Ok. Ya que estamos en pura ingeniería eléctrica, ¿ok? Ahora sí, con el objeto de combinar esta ecuación 8 y determinar la banda brecha, la conductividad de germanio no contaminado es determinado como función de la temperatura en el experimento. Entonces, claro, ese es el punto. Vamos a ver cómo cambia esta cosa, considerando que eje es una constante. Esto no cambia. Pero la conductividad, según lo que me dice la teoría, cambia con la temperatura. Entonces, las únicas cosas que cambian son T, es variable. Vamos a variarlo desde la temperatura ambiente a 165 grados Celsius y va a cambiar sigma I. Pero eje es una constante, es como decir la rapidez de la luz en el vacío o la carga elemental del electrón, qué sé yo. Y K es la constante de Boltzmann, que es eso, una constante, no cambia, es un invariante, no cambia con la temperatura. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahora sí, las ecuaciones. El curso de electromagnetismo. La corriente, hay que tener cuidado con esta nomenclatura. La corriente directa es igual a J. Aquí están usando una J minúscula, pónganle cuidado. En el libro, por si acaso, para los que les gusta anotar, voy a ir aquí, tengo el libro aquí a la par. Mencionan a J como en la página 98, la ecuación 8, pero lo ponen como mayúscula. Es lo mismo, es lo mismo. Y luego aquí están las dimensiones, B y C, que eran las del área, ¿se acuerdan? No sé, no me acuerdo, había dicho que C era este y B era este, no importa, es el área. Y tiene que ser un área muy parejita. O sea, no puede ser una cosa así como ver los pantalones de Bob Esponja. Bueno, los pantalones de Bob Esponja eran bien cuadrados, ¿no? Tiene que ser bien recortado, por eso es cortado con un láser, ¿no? Para que no tenga rebabas, ni puntillas, ni cosas por el estilo, sino que sea una buena muestra, que es la que se usa en el control de calidad para ver las muestras de semiconductores. ¿Estamos bien? Y luego tenemos la caída de tensión. Ese es el otro lado de este bloque, este módulo. ¿Cómo se llama esta otra dimensión? Llamémosle A, no me acuerdo. Así le están llamando A aquí. Entonces, como teníamos, vamos a ver, una corriente eléctrica para acá, en la misma dirección de la corriente eléctrica está el campo eléctrico. ¿Ok? Y la tensión, recuerden que había un signo menos, habíamos hablado de la gradiente, es esta. Ahí está la caída de tensión.
Aquí está positivo, aquí está negativo, entonces aquí está la referencia al negativo y aquí está la parte positiva. Y voilà. Tenemos ingeniería eléctrica en un cristal. Y eso es lo que vamos a medir. Entonces, U, la caída de tensión es E por A, así como habíamos visto. O E dividido entre A. Recuerden las unidades del campo eléctrico, volts por metro. ¿Okay? Y entonces ya tenemos capítulo anterior y este capítulo todo unido en un único experimento. Por eso lo escogí. Esto es Made in Yo, hecho por mí. Aunque estas mediciones no las estoy haciendo yo, las estoy tomando de la página de Label, pero el equipo este lo tenemos, simplemente para una facilidad. Y las mediciones de tensión las usamos tanto con electrómetros como estos medidores que nos venden los alemanes, ¿ok? Se hace una combinación de estas dos ecuaciones y al final ustedes apliquen ahí un poquito la aritmética, es muy sencilla. La conductividad es igual a A dividido entre BC, o sea, las dimensiones, por eso era importante que fueran muy parejitas, por I, que es una corriente directa, fija, estable, y que si varía es así muy poquito, sea una fluctuacióncilla chiquitilla, dividido entre U, B, si no me equivoco. Recuerden que UA era sencillamente para cambiar la temperatura. Entonces, yo podría hacer esto a pie, como quien dice, bueno, voy a fijar la temperatura, voy a ponerlo, voy a hacer un número, 30 grados Celsius. Eso ya lo digo. ¿Cómo sé que son 30 grados Celsius? Porque tengo una tabla de comparación que me dice que a qué temperatura son, a qué tensión son 30 grados Celsius. Además, yo le puedo poner un termómetro, ¿cierto? Termómetros externos que tenemos aquí en el laboratorio. Entonces ya yo sé, esta tensión me está indicando que estamos a una temperatura de 30 grados Celsius. ¿Okay? La corriente eléctrica no cambia. ¿Okay? A no cambia, B no cambia, C no cambia, no se expande, o sea, la temperatura no es tan alta para que se expanda. Entonces ya mido la conductividad a 30 grados Celsius. Después me voy a 40 grados Celsius, obviamente UA cambia, ¿cierto? Perdón, aquí me equivoqué, nadie me lo dijo, aquí no es UA. No, sí, UA, o sea, sí, perdón, estoy haciéndolo bien. Esto es para la temperatura y esta es la caída de tensión B. Entonces, voy teniendo diferentes datos de sigma con la temperatura. La temperatura la mido a través de una tensión y la conductividad la mido a través de otra tensión. Es indirecta, ¿de acuerdo? O sea, yo no tengo un medidor, yo no tengo un termómetro. Pues voy a tener un termómetro, pero es a través de tensiones. Así se utiliza en los sistemas industriales, en los procesos de fabricación, en las fábricas, en, qué sé yo, en los procesos de control de calidad, en este caso, este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Díganme algo, por favor. Entonces me tomo un poquito de agua. ¿Está claro? Todo en orden. Qué dicha. Ok, y entonces ya tenemos el resultado. Ahí está el resultado. Esta gráfica ya fue generada con un data log o data logger. O sea, es un sistema que pone en forma automática a tomar los datos del sistema. Pero lo voy a utilizar como resultado final, porque nosotros no lo estamos haciendo. Vean que el sistema mide UA, UA1, UA2, o UA y UV, ya saben lo que es. Y el sistema calcula, o sea, se pasa a una tarjeta de adquisición de datos y se lleva a un computador. O sea, básicamente el sistema de medición, donde se está midiendo UA y UV, ¿no? Tiene una tarjeta de adquisición de datos, los datos los va acomodando, extensiones en el puerto de UA y UV, y esto lo pasa a un software, a los que está en un computador. Es un software casi, modelo de Label, es un software especial que él tiene. Yo le introduzco datos, 1, 0, 1, 0, bueno, los datos, y él me va formando esta gráfica. De hecho, no lo tengo aquí, pero ustedes lo van a ver en el material. Debe haber puesto esa gráfica, pero bueno, no lo puse acá. V1 contra UA1 es así. O sea que esto quiere decir que la temperatura en volts aumenta. Cuando aumenta la temperatura, la caída de tensión disminuye. Y eso va a ser, vean esta máxima para que ustedes la prueben, cuando la temperatura aumenta, o sea, cuando estamos por acá, la conductividad en un semiconductor, yo uso SC para decir semiconductor, aumenta. O sea, conduce más. Y entonces, tenemos digamos, una potencia, digamos, fija, si aumenta la corriente, disminuye la tensión. Recuerden que en un semiconductor, al aumentar la temperatura, tenemos más
electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción y conduce más. O sea, al aumentar la temperatura hay más conductividad. Pero en un metal, al aumentar la temperatura, más bien los electrones empiezan a chocar en el cristal del conductor y eso hace que su velocidad de deriva disminuye. Y la velocidad de deriva, recuerden que era proporcional a la conductividad. Y entonces se hace más, digamos, más lento. Ya la conductividad. Entonces, se puede decir que la caída de tensión, en este caso, al aumentar la temperatura, la conductividad disminuye más bien, porque se conduce menos. Entonces, la temperatura afecta a un conductor metálico diferente que a un semiconductor. Son inversos, digamos. En el semiconductor me sirve al aumentar la temperatura porque hay más conductividad, hay más posibilidad de ver conducción, etc. Por eso se usa, en este caso, el germanio, que tiene mayor cantidad de portadores y su efecto con cambios de temperatura es más amplio que con el silicio. ¿Okay? La muestra que yo les mostré hace un momento de silicio. Entonces, al final, tenemos esta gráfica. Y esta gráfica, las mediciones son muy lineales. De hecho, las mediciones son estos cuadritos que ustedes ven aquí. Bueno, lo hice muy grande, ¿verdad? Cada uno de esos cuadritos. ¿Y qué es lo que hace el software? Algo que ustedes conocen. De ahí, sencillamente buscar la recta mejor ajuste o la curva mejor ajuste. Creo que la recta. ¿Qué viene a hacer esa? Bueno, esa que va ahí. ¿Está bien? Y obtenemos ya el dato. Ya casi va a terminar para que me dé tiempo. Entonces, tenemos un gráfico logaritmo, pero vean lo interesante que viene ahora. Perdón, logaritmo natural no, logaritmo base 10 de sigma con respecto a 1 entre t. O sea, esto es algo así como 1 entre u en el puerto A. Y lo estoy poniendo como 1 entre t por una explicación que ya voy a hacer en un momento. ¿De acuerdo? Y veo que es una recta, o sea, es lineal, es un material que se comporta muy, muy lineal, a pesar de que es un sistema no lineal. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos cogiendo un logaritmo y los que sabemos que es una señal no lineal. Si yo pongo una escala logarítmica aquí, yo vería una cosa así, perdón, no me salió bien, una cosa así. Pero estamos poniendo una escala lineal con el logaritmo. Vean las divisiones. El grupo eso me preguntaron. Son lineales. ¿Se acuerdan la escala logarítmica que empieza aquí y luego se va haciendo como más chiquito, más chiquito, más chiquito? Bueno, por eso yo les estoy poniendo esto como una prueba, para que pongan todas sus habilidades, todo lo que han aprendido. Aquí están haciendo, ustedes están viendo en este caso un experimento real de ingeniería eléctrica, usando algo tan sencillo como el germanio. Les decía, el germanio, vamos a ver, para que me lo expliquen cuando hagan este reporte, se los va a pedir el profesor Dumani. Con el germanio se utiliza en laboratorios de calibración, de metrología, medir la potencia óptica que reciben los sistemas por fibra óptica a alta velocidad, ancho de banda alto, grande, como lo que estamos haciendo en este momento. Aquí estamos usando en esta sesión de Zoom la red de planta externa de Colby, de Tigo, de Cabletica, qué sé yo, y en algún momento los técnicos, los ingenieros midieron cómo está la caída de tensión, perdón, la caída de potencia óptica para asegurarse que está funcionando bien el sistema. O sea, un sistema por fibra óptica, no pongo cables y jalo, ya me voy, eso funciona 1000 años. No, constantemente tengo que estar verificando, tengo que ver si cumple con las normas, etc. Y el germanio, en conjunto con otro material que se llama indio galio arsénico, se fabrican fotodiodos para, con patrones, crear los sistemas de calibración. Les voy a mostrar uno, porque valía la pena como para motivarlos un poco. Espérense para... Aquí estoy nuevamente en el laboratorio. Ya que estoy en el laboratorio y para eso vine, déjenme traer uno de los patrones. Me voy a alejar un par de metros, nada más. Y ya estoy en el laboratorio nuevamente, ¿me escuchan? Estoy aquí. Aquí tengo un sistemita y aquí tengo un equipo. Okay, ya los voy a mostrar. Dentro, voy a quitar, ustedes ven el proceso, la tapa. Aunque no se ve mucho, es como un pequeño puertillo de conexión. Al fondo, detrás de donde está ese sistema de este equipo de medición, que es un equipo que vimos hace poco, son nuestros patrones, se alimentan con baterías, ¿no? Está un fotodiodo de indio galio arsénico que se utiliza para calibrar el medidor. Aquí yo le inyecto fibras ópticas que vienen pegadas de láseres que se utilizan en las normas de comunicación de banda ancha. Por ejemplo, para hacer esta sesión de Zoom, ustedes tienen acceso posiblemente de 10 megabits por segundo, o 100 megabits por segundo, o 1 gigabit por segundo en algunos casos. Esas velocidades solamente se alcanzan con fibras ópticas. Y este otro que tengo por acá, para que lo vean,
Es que no dice el material que está hecho, por lo menos esto. Ahí está, se lo muestro. Ahí es lo que lo pueden ver cerca de la cámara. Esa cosita, ese disquito, ese círculo, es el material de indio galio arsénico. ¿Ok? Le conecto un conector. Esto lo usamos con el patrón de calibración que tenemos acá. Aquí lo que hacemos es calibrar medidores de fibra óptica para empresas como el ICE, Metrocom, etcétera. Ahí yo conecto los conectores de fibra óptica. Entonces, el germanio se utiliza como patrón también para calibrar sistemas de medición de pérdidas ópticas en sistemas de fibra óptica. Por eso todo esto que estamos viendo se relaciona con ustedes. Sin fibra óptica no hacemos esto. Me dicen, mire, sé con el inalámbrico funciona, el wireless, me dice, vean el pleito que tienen ustedes con los celulares. El celular no es una alta velocidad. La única forma de tener mediciones vistas en tiempo real de algo es a través de las redes ópticas, el dominio óptico. ¿Alguna pregunta? Esta pequeña explicación, esta pequeña visita aquí al laboratorio que acabamos de hacer, ¿está bien o no? ¿Me escuchan? ¡Yujú! Sí, profe, todo bien. ¿Me escucharon? ¿Está bien? ¿Sabían eso? Yo no. Qué bueno, esto es lo que me alegra. Yo no, espero que esto te esté dando información, porque ustedes están en esta modalidad tan rara que estamos llevando el curso, por lo menos darle información a ustedes de que el curso me está dando algo. ¿Okay? ¿Por qué estoy estudiando ingeniería eléctrica? Porque mi papá me dijo, no, porque yo quiero aprender de esto y ayudar al mundo. Vamos con las ecuaciones, listo, voy a devolverme un momento. Ahí está la ecuación. Vean acá, la ecuación. A ver, preguntas, díganme. Yo tengo una preguntilla. Digamos, ¿qué se considera banda ancha, digamos? Porque lo que se consideraba más o menos hace unos años banda ancha, ahora quizás no es banda ancha o siempre ha habido como un límite establecido. Excelente pregunta. Vean, todo inicia con la digitalización de señales analógicas. Vamos a dar un pequeño curso de ingeniería de comunicaciones. Ese curso yo lo he dado varias veces. Y eso crea, los 30 canales de voz creaban un sistema base que se llamaba 2 megabits por segundo. Así se define, 2 megabits por segundo. Los unos y ceros puestos en serio, digamos, de un canal de una casa, luego vienen los unos y ceros de otra casa. O sea, se ponen 30 canales y crean una banda de 2 megabits por segundo. Así se define. Entonces, 30 canales. Pero cuando yo empiezo a agrupar otros 30 canales, hasta que se alcanzan, por ejemplo, no 2 megabits por segundo, que es muy pequeño, sino 100 megabits por segundo, o sea, agrupando canales, ya pasamos de un canal base, que este es el base, a este que es una sumatoria de bandas de canales base, entonces le llamamos banda ancha. O sea, son como un montón de servicios de 2 megabits por segundo. ¿Me explico? Llega el momento que ahora nuevamente hago una sumatoria de servicios de 100 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo. Mega 10 a la 6, giga 10 a la 9, ¿cierto? Después, un montón de servicios de 1 gigabit por segundo, le hago sumatoria, imagínense la electrónica que lleva esto hasta formar un tera, ¿se acuerdan? El terabit por segundo. Entonces, aquí ya acabó la banda base y todo esto es banda ancha. Entonces, están banda ancha, super banda excesiva, como quien dice, hasta la eta, bit por segundo. Eta es 10 a la 15, si no me equivoco. Estos límites ya todavía no se han alcanzado. De hecho, en el país, lo que promocionan las empresas de cable son 100 megabits por segundo, posiblemente por ahí 1 gigabit por segundo en forma empresarial. Y ya llegar a 10 gigabits por segundo, el 10 giga Ethernet o 100 giga Ethernet, también lo ofrecen, pero a un costo muy alto. Digamos, una persona en una casa no puede pagar, qué sé yo, el equivalente a 1 millón de colones por mes para tener un terabit por segundo. Posiblemente Intel lo tiene, o empresas de ese tipo, ¿ok? Esa es la banda ancha, y eso solamente se puede transmitir, mi amigo, a través de fibras ópticas. Los unos y ceros son tan rápidos que solamente la velocidad de conmutación de un diodo láser, que sale por aquí y llega por acá, permite esa comunicación dentro de la que llamaba la planta externa. Y después aquí, de alguna forma, pues vamos llegando a la casa a través de fotónica. Actualmente se está quitando la electrónica de la red, porque la electrónica tiene un inconveniente. Yo les estoy dando una clase de repaso rápido en ingeniería de comunicaciones. El problema con la electrónica es que usted tiene que alimentar de corriente eléctrica. Vean lo que ocurre cuando falla el fluido eléctrico en su barrio. Muchas veces se desconecta, no solo el sistema eléctrico, sino también el sistema de comunicación, de call de hogar o lo que sea. Entonces, para evitar eso, ya se creó hace 25 años, sistemas que son todo ópticos, ¿ok? Entonces la electrónica nada más aquí en la casa, donde está su plancha, la cocina, el televisor, su computador, su teléfono, qué sé yo, la alarma, qué sé yo, cosas de esas.
pero todo el acceso de banda ancha, lo que va por la calle, es óptico. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Y lo bonito, lo interesante es que todo ese conocimiento que se ha hecho de las fibras ópticas en las calles se ha llevado poco a poco a otro ambiente que no es telecomunicaciones, sino computación cuántica. Entonces han estado desarrollando las computadoras cuánticas desde hace tiempo. Sigamos adelante. ¿Alguna vez? No sé si se aclaré eso o tendré más. Dime. Sí, sí, muchas gracias. Vamos a la ecuación. Entonces, vean acá que aquí yo tengo logaritmo natural de sigma i. Aquí tengo 1 entre t, ¿lo ven? Aquí está escondido. Entonces, yo voy a dividir, como quien dice, este 1 entre t es como quien dice, está como quien dice en este lado. Entonces, yo quiero como quien dice comparar esto con esto. Este t, este 1 entre t, vamos, que está aquí como multiplicando, lo voy a pasar a dividir, entonces es 1 entre t acá. ¿Cierto? Es 1 entre t aquí como multiplicando. No olvídense de esto. Algo que está multiplicando este lado, lo paso dividiendo acá. Entonces, esta es la gráfica que yo estoy obteniendo. Logaritmo natural de sigma i entre 1 entre t. ¿Estamos bien? ¿Me siguieron? Sigo adelante. Ahora sí. El sistema, el software, lo que hace es convertir sigma con las mediciones de tensión. Ahora sí, vean aquí la tensión B, puerto B, multiplicado por las dimensiones y toda la corriente. Vean la corriente eléctrica, estos 2 miliamperes es la corriente eléctrica que está fija, me la fija el sistema. Ese es el truco de este equipo. ¿Por qué vale 600,000 pesos? Porque es un sistema que me permite fijar la corriente. Eso es todo. Mire, yo voy a hacer eso en una protoboard ahí, yo aprendí a hacer eso cuando estaba en el cole, que no les va a funcionar. La corriente eléctrica va a hacer esto. En cambio, estos sistemas controlados por MOSFET y con AGCs, tienen una corriente eléctrica que es estable. Esa es la diferencia de trabajar con Arduino a trabajar con electrónica sensitiva, que se llama. Vamos adelante. Luego, la temperatura, aquí por cierto hay un error, pónganle cuidado, esta acá no es de miles, es que querían poner Kelvin, y este 1 entre U es de volts, entonces olvídense de estos términos. Entonces, estas constantes, 100 por U a 1, es una conversión que hay porque el sensor de temperatura, el PRT, es un sensor dependiente de la temperatura hecho de platino, tiene 100 ohms cuando está a 0 grados Celsius. Eso es lo que indica. Es muy bonito trabajar con ese tipo de elementos. Permítanme, voy a parar un momento esto. Ya que estoy en el laboratorio, estoy aquí, voy a mostrarles algo. Aquí estoy nuevamente. Tengo aquí unos sensores de temperatura industriales. Estaba aquí en una bolsita. Este es un PRT en esta punta de este equipo, en este palito, como quien dice aquí. No sé si lo podemos ver. Ahí hay un metal. Ahí más o menos como un sensorcillo. Esta puntilla. En esa punta lo que tengo es como un disco de platino y cerámica. Y al otro lado lo que veo es unos terminales. Perdón. Es que cuesta mucho mostrarlo. Si no hay como estar en vivo y a todo color, ¿verdad? Pues, eso es lo que nos ha dado la presencialidad, la virtualidad. En estos terminales, rojo y azul, en uno de ellos, yo mido el cambio de tensión, y que es una ecuación como esta. Esto, por ejemplo, este pico, voy a usar mi botella con agua, imagínense que estamos en un proceso industrial, donde hacen leche, o qué sé yo, lo sumergen, entonces miden la temperatura, por ejemplo, del agua que está hirviendo. Por eso tiene esta forma de pico, lo usan en las industrias, ¿no? Esto es un resistor dependiente de la temperatura hecho de platino o PRT. Y estos son termistores, que es diferente. No, perdón, termopares. Esto es otra cosa. El termopar son dos metales. No lo he visto mucho. Pero esto crea una diferencia de tensión. O sea, la temperatura hace que se expanda o se contraiga los metales. Y eso se pueda medir aquí, perdón, acá. Y podemos conectarlo a un sistema medidor. Esto es lo que comúnmente traen los medidores digitales, los DMMs, y los usamos para medir temperaturas. Estos son termopares y estos son PRTs. En esas tarjetitas lo que estamos usando es uno como este, un PRT, solo que chiquitito. Este es para uso industrial. Seguramente la leche, el yogur, lo que se comieron hoy de Lados Pinos, usó un sistema de eso. Esto se calibra.
Y se gana plata con eso, por ejemplo. Si quieren, ¿cómo hago plata? Yo quiero hacer mi propia iniciativa, hacer una empresa. Dedíquense a la metrología, viene que hay poca gente en eso. Montones de empresas gringas vienen a hacer eso porque los chicos, todo el mundo se dedica a programar y qué sé yo. Esa es un área que ustedes pueden generar una iniciativa. Conózcanla, conozcan su carrera. Sigo adelante. ¿Alguna pregunta? Y ahí tenemos la ecuación. ¿Estamos bien? Sigo. Vale. Entonces, como están relacionados entre ellos, voy a medir la pendiente. Recuerden la pendiente. Delta Y entre delta X. Y yo puedo medir aquí delta X y de delta Y. Por eso, ya eso ustedes saben hacerlo, por eso llevaron cálculos. Por eso, cuando llegan aquí, yo no me quedo, yo no me olvido. Ustedes son expertos en eso. Tengo que tener cuidado donde la curva, ven que aquí empieza como a perder, se vuelve como no lineal aquí, y es muy lineal aquí. Entonces el truco, el buen ingeniero es dónde mido, en qué parte es más lineal aquí. Entonces la pendiente aquí me la da el software. A es igual a menos 1795K. Ustedes vean las escalas, vean a lo que corresponden, son números. Yo hice mis diferentes cálculos aquí, vamos a ver, aquí está mi hoja, creo que la pueden oír, voy a poner algunos valores de pendiente que yo medí, haciendo alguna medición, en un momento me dio menos 1800. Cuando digo haciendo una medición es que literalmente agarro una regla o mido aquí y digo, aquí está de aquí a acá y de aquí a acá y mido delta Y, mido delta X y hago la diferencia. En un momento me dio menos 1800, en otro momento me dio menos 1780. ¿Qué quiero decir con un momento? O sea que tomaba ámbitos más largos. ¿Me explico? Y así ustedes se pueden entretener un rato. Al software le dio 1795, pero recuerden que es un software, es hecho por un computador, hecho por los hombres, por consiguiente tiende a fallar. Y esa es la máxima que les puede decir alguien que está en ingeniería desde hace 40 años. No le crean a los computadores, son malos, tienen duendes adentro y se comen a los chiquitos en las noches. Sigamos adelante. Evaluación y resultados, entonces ahí tenemos que a ver, permítanme coger el lápiz, tenemos nuestro gráfico, ya conocimos cuál es la pendiente. ¿Alguna pregunta de cómo se extrajo la pendiente? Ven que es pendiente negativa, pero eso es menos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ven que esto es una matemática que ustedes aprendieron. Entonces, esa pendiente que es delta Y, que era el logaritmo natural entre 1 entre t, tengo que hacer una conversión porque esta gente es logaritmo base 10. Entonces, para la conversión a un logaritmo natural, tengo que usar 1 entre logaritmo de 10. Busquen la matemática de eso. Les puedo decir, déjenme dárselas un momentito, por aquí me la encontré. Más o menos dice así. Logaritmo base 10 de sigma es igual al logaritmo natural de sigma entre logaritmo natural de 10. Pueden buscarlo en Google, ustedes que son expertos en Google. Y San Google les va a dar eso. Y entonces, ahora sí, ya tenemos A como un número, ya puedo relacionar los datos que me da la pendiente. Ve aquí yo uso la pendiente para hacer el cálculo, o sea, yo estimo, yo hago una evaluación. Entonces, tengo acá, sí, la constante de Boltzmann, el texto pone este valor, pónganle cuidado. Entonces, les voy a dar otro dato, por eso estamos en este curso. Un momento, déjenme buscar, aquí nuevamente están mis hojas. Yo anoto todo en hojitas, van a decir, no me pierde, aquí está. Resulta que me puse a buscar la versión actualizada de la constante de Boltzmann, ya les voy a explicar por qué actualizada, y el número correcto actual es 1,380, por ahí vamos bien, 649, no se preocupen, ya les voy a dar la referencia de dónde extraje esto, 10 a la menos 23 joules dividido por Kelvin. Este valor oficial a nivel mundial se extrae de la página CODATA, administrado por el NIST, que es el NMI, el Instituto Nacional de Metrología de los Estados Unidos. Es como cuando hay un huracán o hay una tormenta, ¿se acuerdan? Que la gente entra al Centro Nacional de Huracanes de Florida, qué sé yo, porque ahí siempre son los gringos los que tienen algo. Bueno, en el caso de mediciones, bienvenidos a Ingeniería Eléctrica, nosotros usamos CODATA. Prohibido usar Wikipedia o el Rincón del Vago o cosas de eso, no. Esta es la página oficial. Todo esto les está quedando a ustedes porque creo que lo estoy grabando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ahora sí, con K despejamos y eje me queda en joules, en este número. Recuerden que joules yo puedo pasar electron volts dividiendo por la carga elemental del electrón, que también en CODATA ustedes pueden encontrar cuál es la versión actual o ya vigente o establecida por el BIPM a nivel internacional y administrado en este caso por las páginas del NIST.
para ponerlo a dividir. No usar el valor que tiene la calculadora o el que usé en física hace un año, qué sé yo. Eso está desactualizado, ¿de acuerdo? Entonces obtuve un valor, o sea, se obtiene un valor de 0,71 electronvolts. Muy bien. Eso es la diferencia de energía, digamos, de la banda de conducción y la energía de la banda de valencia a una temperatura más o menos ambiente, con algunas fluctuaciones, pero esto no va a cambiar. Entonces, el eje, aproximadamente, este numerillo. Entonces, ¿cómo se termina un experimento así en electricidad, en óptica, en electrónica, en optoelectrónica, lo que sea? Evaluando con los que dicen las normas. Bueno, la norma dice que el eje a 0 Kelvin es 0,74 electronvolts. Yo también lo busqué en las páginas de Codata y en la UIAP, Unión Internacional de Física Aplicada, o una cosa que se llama UICP también, Unión Internacional de AC, de Química Aplicada. O sea, las tablas que nos dan los químicos y los físicos. Y los ingenieros eléctricos nos basamos mucho en estas tablas de los físicos. Encontramos también que la eje a 300 Kelvin es 0,675. Bueno, recordemos cómo es la conversión de Kelvin a Celsius. Se los voy a dar aquí. Grados Celsius más 273,15, que esto era para incluir el famoso el triple punto del agua, que se estableció la temperatura en el año 1990 como patrón, son igual a los Kelvin. ¿Okay? Cuando tenemos 0 grados Celsius, obviamente tenemos 273 Kelvin, eso es lo mismo, 0 grados Celsius. Si la temperatura aumenta, ¿qué se llama temperatura ambiente? Ahorita estamos a 19 grados, pongamos 20 grados Celsius. 20 grados Celsius más esto sería 293,15 Kelvin. Esa es la temperatura termodinámica para cálculos, experimentos. Pero para los termómetros, la mayoría de equipos utiliza grados Celsius. Los aires acondicionados, los deshumidificadores, etc. Los equipos de medición algunas veces tienen Kelvin, algunas veces grados Celsius. ¿Okay? Entonces, notamos acá que estamos como en el medio, ¿no? Entonces, entre 0,74 y 0,67, yo por aquí hice un número así como extrapolado, rapidón, y me dio, primero que nada, haciendo mejor los cálculos con los números, me dio 0,712 electronvolts, ¿no? Y de ahí, si ustedes ponen un promedio por aquí, imagínense, un promedio por aquí puede ser 0,72, 0,73. O sea, hay pequeñas fluctuaciones, pero no es igual. No va a ser igual. Recuerde que nuestro sistema de medición lo estamos haciendo como en un laboratorio, hay fluctuación. Ahí donde entra el buen experimentador. Voy a repetir el experimento controlando tal variable, ahora voy a controlar esta otra variable, ahora voy a verificar que mi medidor está bien, ahora me verifico que el otro medidor está bien, ahora me verifico que la temperatura sea etcétera. ¿Me explico? Entonces, poco a poco, yo voy a acercarme al valor, pero jamás voy a llegar al mismo punto. Y entonces eso es lo que se llama la medición con incertidumbre. ¿Se acuerdan? El principio de incertidumbre. Hay un valor promedio, pero hay pequeñas fluctuaciones normales, naturales en un experimento. Y eso es lo que estudiamos nosotros los ingenieros eléctricos que trabajamos en metrología. Los invito a los que estén interesados en eso a que lo descubran, porque las empresas que fabrican cosas, que dan servicios, que hacen control de calidad, que los que venden sistemas eléctricos, no creo que ponen una cosita, dar vuelta ahí y generan electricidad a lo loco, no, tienen que estarlo midiendo, tanto la tensión como la corriente, como la inductancia, como la capacidad en el sistema. Creo que por aquí terminé, pero viene algo adicional, ahí está, presentación mía, consulta, sugerencia, bla, 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 y esta es la referencia, este es el equipo marca Label, esto se lo voy a dar a ustedes, y buscan el experimento P7.2.1.5. Este equipamiento lo estamos adquiriendo, yo se los estoy dando, tomando las referencias que tengo de que se consigue, por ejemplo, en internet, y una referencia, un disco compacto que me dio el vendedor con algunos resultados adicionales. Entonces aquí les hice una versión ejecutiva de esto. Ya con esto terminé, ya para empezar, apenas son las 10. ¿Alguna pregunta? Pues ya terminamos el tema 2. Vamos con el tema 3. Preguntas. Ok, vamos a tener muchas preguntas cuando hagan el reporte. El profesor Dumani se los va a hacer. Pregunten algo. ¿Estamos bien? Luis Diego Madrigal Leiva, dígame usted que lo veo en el agua. Usted es marinero. Capitán de barco, no sé. ¿Estás ahí, Luis Diego Madrigal, o se fue a desayunar? Vamos a preguntarle aquí hay una muchacha, se llama Cristel Barahona. Dime, Cristel, que te veo con sombrero. ¿Dónde estás metida?
No, profe, no, Muy, no tengo enre- ninguna duda. muy enredado, está clarísimo. Tenés que estudiarlo, supongo. Sí, hay que estudiarlo y obviamente sería mejor hacerlo todo y verlo y así en el laboratorio, pero todo bien. Claro, presionen, presionen. Ahora que entré al edificio, nada más les conté, le comentaba a un conserje, pero ¿qué es ese montón de gente que está ahí? Resulta que la Escuela de Ingeniería Mecánica está dando unos cursos. Sí, hay una gente de Ingeniería Topográfica que está haciendo las mediciones en un laboratorio. Sí, y están dando unos cursos de Ingeniería Industrial. Sí, ¿y qué tenemos los ingenieros eléctricos de especial? Que las cejitas de nosotros son especiales, o nuestras orejas se van a fluctuar, o nuestros dedos, que tenemos que trabajar con teclados, se van a presionen, manden cartas a la dirección y pregunten por qué no tenemos todavía presencialidad y por qué ciertas escuelas de ingeniería sí tienen, porque eso no me parece. Empezamos. Si no tienen preguntas, vamos a entrar con el tema 3. ¿Listos? Ok. Entonces, Profe, déjenme, disculpe, a ver, dime. Échale. ¿me escucha? Sí, sí, claro, yo sí te escucho. Estoy buscando en mi material. Dime, dime, dime. Profe, es que yo todavía tengo unas dudas, digamos, no de, es porque como no he visto la rúbrica, es decir, como el enunciado, a la hora de conseguir hacer un informe, digamos, como del experimento que nos enseñó, presentarlo, hacerle un marco, o sea, hacer como un informe de laboratorio. Sí, yo le voy a enviar un machote que se llama, o una plantilla. Ajá. Ya se las voy a colocar, yo la tengo, inclusive mi asistente Dylan, es que hasta eso, ustedes, yo sé que tienen un asistente, pero no sé quién es, todavía no puedo contactarlo bien, pero mi asistente me está colaborando con ustedes. Entonces el material que Dylan me preparó, se los voy a enviar a ustedes para que preparen el reporte, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Profe, otra consulta, eso que se dijo, la visita al laboratorio, digamos, habría que pedir un permiso, o es como cuando, o como, Ustedes, no, ustedes me dicen, el que esté interesado, y coordinamos una reunión. De hecho, aquí viene gente, o sea, ustedes vienen aquí al edificio, van a ver gente que viene a hacer reparaciones de los sistemas de agua, vienen a soldar cosas, que le dan mantenimiento a las alarmas, qué sé yo, constantemente entran personas. Pero a los estudiantes, cuando viene, por ejemplo, ahora más tarde viene mi asistente Grace, que está haciendo proyecto de grabación conmigo, pero vamos a tener una visita corta, con un protocolo, con lavado de manos y todo un montón de cosas, ujú, y no hay sí, ningún problema, o sea, es lo que sí, pide la claro. universidad. Entonces, cuando un estudiante va a venir, simplemente coordinamos y yo lo recibo ahí en la entrada. Digamos, la puerta del edificio de ingeniería eléctrica está cerrada, cerrada en el sentido que está cerrada, pero está abierta. Ujú. ¿Explico? Entonces hay un número ahí que llaman. Por ejemplo, somos conserjes, entonces, mire, vengo a ver al profesor Marín, entonces, me vienen a tocar aquí la puerta, es un estudiante, entonces ya ingresa, pero se puede entrar, tampoco es que, entonces ya los recibo, vienen al laboratorio, y con eso, por lo menos ven el equipo en vivo, y Ujú. algún experimento que esté haciendo en ese momento, ¿no? Y para eso uno le podría mandar luego un correo, digamos, como Sí, para sí, que sí, usted monte una sí, lista, no sé, sí, como para... exactamente. Yo a mi grupo les voy a reenviar el correo que le envié a mi grupo y ellos también me están coordinando. No es ya, es a final de septiembre. Ujú. Entonces, también esperemos que ustedes también reciban a su profesor Lumani. Y después, en su momento, cuando ya avancemos, porque van a ver, por ejemplo, el experimento del capítulo 9 es muy interesante, tiene que ver con un sistema de, ¿cómo se llama esto?, de circuito magnético. Es interesante que ustedes lo vieran. Los experimentos del capítulo 10 que eso es nuevo, muy, muy nuevo para ustedes, es de líneas de transmisión. En este caso, medimos los parámetros de un cable coaxial usado en equipamiento, en instrumentación. El experimento del capítulo 11 es con un láser, pero un láser así ya puesto en un laboratorio de láser como este. Y otro medimos con un interferómetro, Fabri, pero unas distancias pequeñitas. ¿Y eso en qué se usa? Si ustedes vieran, voy a ponerme aquí para, está mi pecho. Eso lo están utilizando ahora para catéter, para medir la fluctuación de la arritmia cardíaca, que lo están fabricando en Costa Rica, la empresa Abbott, por ejemplo. Entonces, el principio, cómo funcionan esos sensores que son hechos con fibra óptica, por ejemplo. Nuevamente óptica. Este carajo no habla de electrónica. ¿Yo qué puedo hacer si la óptica es la norma ahora? Si alguien dice, es que la electrónica, mira, la electrónica ya va de salida, ya el siglo XX ya se llegó al tope límite de la frecuencia de reloj que puede procesar datos en un computador electrónico. ¿Y qué era lo otro? En el capítulo 11, que es el capítulo nuevo, entre comillas, que ustedes van a ser los primeros que van a ver este capítulo en las últimas camadas de los últimos años. Vamos a ver reflexión o incidencia de ondas electromagnéticas. Me estoy adelantando nada más para motivarlos. En interfaces que tienen diversas capas, diversas capitas, tanto de onda de radiofrecuencia como óptica.
Ya no estamos hablando de estática, no electrostática, no magnetostática. Creo que ustedes ya llevaron mecánica, ¿verdad, Cristi? ¿Ya llevaste mecánica 1 y 2 por ahí? ¿Anduviste por ahí? ¿Estás por ahí? No sé. Ya llevé mecánica 1, mecánica 2 aún no. Ok, ¿se acuerdan la filosofía de esos dos cursos? Mecánica 1 es estática y mecánica Sí, 2 es eh, dinámica, dinámica. fluctuación. La aceleración de Coriolis, que es famoso. Todo el mundo dice, ¿para qué sirve la aceleración de Coriolis? Miren qué interesante, la aceleración de Coriolis sirve para los astronautas. Y en Costa Rica, ¿dónde tenemos astronautas? No, tenemos a Franklin Chan allá en Liberia, que sé, pero el hombre está aquí en la Tierra, no está metido en una nave espacial. Y algunas veces algunos profesores hemos cuestionado que en esos cursos de mecánica ven cosas que se alejan de la realidad de un ingeniero tico. A menos de que el hombre se nos vaya para la NASA y se quede en Houston viviendo. Pero muchas cosas no se usan en el país. Entonces, aquí yo estoy atravesando cosas. Ok, que nosotros no medimos semiconductores, pues estamos viendo cómo son esos datos para yo luego usar ese componente y yo entender mejor mi trabajo, mi operación, el mantenimiento que estoy haciendo con mi equipo, por ejemplo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar, porque tengo que ver el capítulo que sigue. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta, me avisan. Esta es la guía del capítulo 7 que iniciamos. Bueno, dice el lunes 30, ¿qué día es hoy? Ya, hoy es martes 31, sé que lo hice ayer en mi grupo, ¿verdad? Entonces, lo que hago yo en mi grupo es, déjense coger la cosita. Esta es la guía, lo que vamos a ver, sección 7175. El trabajo 5, bueno, es estudiar estos dos materiales que voy a cubrirlos en un momento, que es campos magnéticos, laboratorio norma, y es el 307, la de la carrera, y este otro material, capítulo 7, conceptos y problemas, hacer un resumen y resolver los problemas. Los estudiantes lo que hacen es en forma grupal estudiarlo y resolver estos problemas, y me lo envían, y con eso, por ejemplo, yo no hago exámenes cortos. Creo que el profesor Dumani tiene la maña de hacer exámenes cortos. Vean a ver cómo se envían con eso. Yo no hago exámenes cortos, yo les dejo un trabajo a la casa, una semana después me lo envían, y con eso comúnmente le sacan un 100. Si lo hacen bien, ¿verdad? Obviamente, solo por enviarlo ya lo gané. No, 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 no. Y además están otros materiales que tienen que ver con campo magnético, que es un tema muy interesante. Comentaba ayer a los compañeros, de mi grupo, estudiantes de mi grupo, que el campo magnético es muy bonito si uno lo entiende y lo estudia, porque permite hacer mediciones muy, muy interesantes. Y para eso voy a empezar con la primera parte. ¿Se ve eso ahí? Entonces, motivando el concepto de campo magnético, fuerzas entre alambres que portan corriente. Esto sería mejor. Esto que estoy proyectando aquí, ustedes lo tienen, de hecho ya se los coloqué, es mi archivo, que es un complemento que brinda el libro Height. Yo se los estoy dando a ustedes para que se entienda. Entonces, todo esto aparece en las fuerzas magnéticas cuando hay cargas en movimiento, cargas eléctricas, ¿verdad? Cargas eléctricas, que por cierto, eso es una muletilla que hay que tener presente, porque uno puede decir carga, puede ser carga mecánica, o carga hidráulica, o que sea, carga de aire, que sea. En ingeniería eléctrica uno debería mejor decir corriente eléctrica, ¿sí? Corriente de personas, corriente de aves, corriente de ratones, o no, corriente eléctrica. Entonces, para ser más claro. Y eso no es una idea loca mía, no, eso aparece en las normas, corriente eléctrica. Ya vamos a ver la norma, lo que dice. Entonces, hay fuerzas entre alambres que portan corriente eléctrica, con ciertos ejemplos familiares que pueden ser usados para determinar cómo luciría una fuerza de campo magnética o qué es lo que provoca. Es que hay algunos hechos fácilmente observados, dice. Y esta observación la hizo en su momento Ampère, el físico francés. Y también creo que Michael Faraday, aunque Michael Faraday era más pragmático, se enredaban muchas cosas. Michael Faraday fue el físico inglés que concibió que existía una relación entre la electricidad, el magnetismo y la luz increíble. Y con eso tenemos, y soy yo, tengo brete, yo, imagínense. Y ustedes, ojalá. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo André Ampère? Bueno, en un rudimentario alambre con corriente eléctrica, que ya lo fabricaban en 1800, 1850, etc. Ponía una pequeña corriente eléctrica y uno decía, ¿y qué fuente tenían ellos? Bueno, había algo así como una fuente de corriente directa que se llamaba las jarras de Leyden, que tenían algo así como, vamos a poner positivo por acá, es así, negativo por acá para que la corriente salga. La jarra de Leyden fueron las primeras fuentes de tensión DC que existían en los 1800. No había las fuentes que tenemos ahora, obviamente, porque no existía la electrónica en esa época.
Entonces, era factible, era posible tener una corriente eléctrica. ¿Y cómo la medían? Imagínense, con algo parecido a un aparato que se llama un galvanómetro o un medidor de Dansorval, que tenemos que hablar de él también después. Obviamente no existía la electrónica, no existían los DMM, ni los electrómetros, ni nada de eso, pero existían ciertos elementos rudimentarios que deflectando una aguja podían tener una idea, una noción de cuál era la corriente eléctrica en miliamperes o en amperes que estaba pasando. Entonces, nos falta analizar cuando veamos fuerzas, el medidor de Dansorval o el primer galvanómetro, que así se llamaba. La cosa es que nuestro amigo Ampère notaba que cuando ponía una corriente eléctrica en la misma dirección, había una fuerza de atracción, como que los alambres tendían a acercarse. ¿Okay? Y cuando las corrientes eléctricas eran en direcciones aparte, como que tendían a repelerse los alambres, como que se alejaban. Cuando los alambres estaban como ortogonales, no había fuerza, no pasaba nada, todo se quedaba quedito. Entonces, eso fueron las grandes observaciones de nuestro amigo André Ampère, que sirvió para generar en su momento la balanza de Ampère, la balanza de medición electrostática, y que se utilizó durante mucho tiempo en muchas mediciones, entre ellas las del kilogramo. Ahora podemos describir un campo de fuerza alrededor de un alambre que puede ser usado para determinar la fuerza de un alambre 2, o sea, ¿hay alguna interacción entre ellos, alguna relación? Sí, claro que hay una relación, hay una interacción. Ahí está. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es esa fuerza a distancia, la que no vemos, que afecta a las cargas en movimiento que están en el otro alambre. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Ok, aquí tenemos corriente eléctrica. En un alambre yo puedo imaginarme la corriente eléctrica como si una cantidad ahí de electrones, que son los que se están moviendo dentro del cristal, dentro de la banda de conducción, desde un terminal hasta otro terminal, repelen el terminal negativo, por eso se rechazan, se repelen, y son atraídas y se juntan, por decirlo así, en el terminal positivo, que es algo así como una batería, ¿verdad? Una cosa así. Muy bien, entonces hay una geometría del campo magnético establecida correctamente como fuerzas entre corrientes que permiten entonces cualquier orientación relativa, independientemente si se apunta la corriente en una dirección o el otro, es lo que quiere decir. Entonces aparece lo que llamamos la intensidad del campo magnético H, que circula alrededor de su fuente, en este caso una corriente y uno, en una dirección determinada por la regla de la mano derecha. Si yo apunto con mi dedo gordo en la dirección de la corriente, como lo vamos a ver ahorita con el material adicional que yo les doy, entonces tenemos una rotación de campo magnético que no vemos, pero está ahí en dirección, en este caso, a donde van los dedos, como envolviendo el alambre. Ese fenómeno ustedes lo deben haber visto en física. Aquí parecería que, bueno, como que sale de aquí y se mete por acá. Entonces, por eso tiene como esta X acá. Entonces, el campo H como que circula alrededor de su fuente y uno en una dirección fácilmente determinada por la regla de mano derecha, la regla de mano derecha en la dirección de la corriente y los dedos se arrollan en la dirección de la de H. Ahora, si tuviéramos en esta misma corriente lo mismo, vean que aquí tenemos un campo en esta dirección y este tiene un campo en esta dirección. ¿Okay? Según lo que vimos en el caso anterior, hay una fuerza de atracción cuando las direcciones son las mismas. Bueno, ¿qué tenemos en este caso? Voy a ponerlo azul aquí que me sirva. Que las direcciones de las fuerzas magnéticas iban en direcciones opuestas. Por consiguiente, se cancelan. Entonces no hay fuerza aquí. Entonces, acá hay como quien dice una fuerza como que va para abajo. Aquí va una fuerza como que va para arriba. Entonces, como aquí desapareció la fuerza, bueno, la tendencia entre ellas dos es, en no haber fuerza, a juntarse. Como que son empujadas por esta fuerza que está acá. Y esta fuerza que está acá, como que empuja los cables. No es un empuje total, es un pequeño empuje, un pequeño movimiento que tiene esto. Es casi notable, de milímetros, ¿ok? En el otro caso, cuando la corriente va para arriba, tenemos un campo magnético para allá, en este caso. Y en el otro caso, el campo magnético más bien va para acá. Entonces hay una fuerza, dos líneas de fuerza que se suman. Por eso, en este caso, vamos a tener una fuerza grande en ese punto y hablamos de una fuerza que se repele. O sea, hay una fuerza grande que lo que hace es separar los dos alambres, en este caso. Eso se utilizó mucho tiempo para la definición de la corriente eléctrica. Y el otro caso es cuando está inclinado un alambre, que obviamente es cero. Esos experimentos que ustedes los deben haber visto en física, pues permitieron crear el concepto de campo magnético, un efecto a distancia. Ahora sí, aparece la ley de Biot-Savart, que no la voy a deducir toda,
La ley de Biot-Savart dice que en cualquier elemento de corriente eléctrica, en un diferencial de corriente, un DL, en un punto X, a una distancia R1, 2, yo mido un diferencial o existe un diferencial de H. Es muy parecido al equivalente de la ley de Coulomb. Este material yo se lo doy para que ustedes lo lean. La ley de Biot-Savart ustedes la van a ubicar. Y yo la voy a utilizar para integrar en diferentes configuraciones, pero voy a llegar a un resultado muy práctico. Vamos a tener dos posibilidades, perdón. Que el alambre circule, o sea, perdón, los diferenciales de alambre sean como un lazo de corriente, o que sea un alambre recto. Hay dos posibilidades, alambres rectos o que sea un lazo, un loop que llaman, una espira. ¿Okay? Entonces yo quiero buscar el H en las diferentes configuraciones donde circula la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el DH es esto. A la hora de encontrar el H es hacer la integral de esa integral cerrada de todo el inicio, desde donde inicia el diferencial acá hasta donde termina. O sea, como que inicia y le doy una vuelta completa. E integro en un punto, busco un punto. Ya que el punto de medición o es donde está P, es este vectorcillo R. Explico aquí que esta corriente eléctrica aparenta aquí que es como un filamento. Parece que la corriente eléctrica es algo muy delgadito, pero en la práctica la corriente se distribuye en una forma lineal. Por eso aparece el concepto de la densidad de corriente superficial que se llama K, que se mide en amperes dividido por metro, donde si lo vemos la corriente es K por una cierta distancia. O sea, la K como que se distribuye, veámoslo aquí, como una superficie a un cierto ancho. Entonces la corriente total es el valor de K en ese ancho. Eso es K por B. ¿Okay? Entonces, el I por DL, el equivalente, el I por DL es toda la corriente que está involucrada, digamos, en un cierto ancho. La corriente eléctrica no es un filamento, o sea, no es una línea infinitesimal, eso es un concepto físico que lo dedujo Biot-Savart, qué sé yo, los físicos, pero en la práctica nosotros tenemos una corriente distribuida sobre una cierta dimensión, ¿cierto? Sobre digamos, un espacio. Por eso el I de L es K por DS. Y al final me surge el concepto que H en un punto, o sea, esta corriente, digamos, crea en este punto P, yo quiero medir el H aquí, a una distancia R. Entonces yo ubico la distancia R y tomo en cuenta que es K como una corriente superficial o una corriente volumétrica en un volumen, utilizo el concepto de J. ¿Okay? Entonces, la corriente eléctrica posiblemente no es un filamento, por lo menos en forma macroscópica. Entonces, ejemplos de Biot-Savart. Vamos al caso muy conocido que es un alambre recto, ¿okay? Que tiene un diferencial de corriente chiquitito acá, y yo mido un DL en un punto. Recuerden que si la corriente va para arriba, como la regla de la mano derecha, el H hace como un movimiento de esta forma. Entonces me interesa esto, el H va como para adentro. Haciendo las integrales del caso, no lo voy a hacer, ustedes son expertos en integral, yo voy al resultado final, que es lo que me interesa. Encontramos que H alrededor de un alambre recto, así visto, en este caso es de arriba, es, ok, la distancia en el punto en cuestión, llámese ρ o R, aquí le están llamando ρ, es el valor de la corriente eléctrica que da origen, o sea, que viene en ese cable, perdón, en ese alambre, entre 2pi, ρ, en dirección phi. La dirección phi es esta, esto es a phi. Concepto que ustedes ya posiblemente conocían, y que llegué a eso simplemente haciendo las respectivas integrales de un alambre muy largo. ¿Okay? Ahora, surge lo mismo en un punto que está a un cierto ángulo. Vean que yo mido, bueno, mi diferencial está como desplazado, tiene un offset y mi punto de medición está como a un cierto ángulo en los extremos de mi diferencial de corriente. Entonces igual se hace un poquito de matemática y encontramos, perdón, que entran en juego los ángulos. No voy a hacer el desarrollo, es muy sencillo, eso está en el libro. Al final, ¿qué es lo que yo quiero? El valor de H en términos de la corriente eléctrica y las configuraciones geométricas para llegar a ese punto. ¿Y por qué quiero el punto 2? Porque aquí es donde mido y ahí es donde entro yo. Recuerden que yo soy el maecillo que mide. A mí me interesa el valor aquí en ese punto, cuál sería el valor teórico, y luego traigo un equipo y lo mido y veo qué son las diferencias, ¿de acuerdo? Ya llegar a eso es pura matemática, lo que a ustedes tal vez les interesa integrar y derivar. Entonces, el primer elemento conceptual, un alambre recto y cuál es el valor en P. El segundo que me va a servir para las bobinas o abollamientos o loops va a ser el campo magnético generado por un lazo de corriente, ¿cierto? Es un alambre. No, esto es una mentirilla piadosa porque la corriente está ahí, pero no se sabe dónde empieza, dónde termina. Comúnmente yo entro un alambre por un lado y salgo por otro. O sea, lo más realista es esto, ¿no? Entro por acá y salgo por acá. Y esta es la superficie, contiene una cierta área, etcétera, donde están circulando los electrones. ¿Ok?
Recuerden que si es un conductor metálico de cobre, pues son electrones los que se mueven, ¿verdad? Los semiconductores entra en concepto de hueco, que aquí no funciona. Entonces, haciendo ahí la respectiva integral, el H, aplicamos la ley de Ricard-Savart en una configuración circular. La llevamos a un punto acá, a una distancia Z, para hacerlo general, y encontramos, voy a mover rápidamente, el resultado final, creo que está por acá, aquí está. Es que el H, independientemente del punto, puede ser sobre el plano, a un Z, etcétera, quedan estos términos. ¿Okay? Esto está aquí. ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo llegué a eso? Pues haciendo las integrales de este elemento diferencial, y entonces el diferencial de longitud en este punto tenemos que usar coordenadas cilíndricas, etc. ¿Ok? Ahora sí, estamos en este punto. Imagínense que queremos z igual a 0. Cuando z es igual a 0, esto se desaparece, estamos en el plano. O sea, yo quiero el campo magnético aquí en el puro centro. Hay unos A's que se cancelan, y al final esas A's que se cancelan quedan en algo así como I entre 2A, si no me equivoco, entre 2A. Ya lo vamos a encontrar en el material. Eso es muy importante, porque si yo tengo una espira, un lazo de corriente, tengo las dimensiones muy bien medidas y conozco la corriente eléctrica muy bien, yo puedo medir el campo eléctrico en el centro con un medidor de campo eléctrico. Tenemos que hablar de eso. Ya lo voy a comentar. Medir. Ok. Aquí surge algo muy interesante. Aparece un terminillo aquí que llama I por pi al cuadrado. Es este término que está aquí arriba, ¿no? Esa forma en el numerador, el producto de la corriente por el área del lazo. Recuerden que el lazo tiene un área A. A es el radio. Genera ese vectorcillo M. ¿Qué M es? Lo voy a poner así perpendicular. De hecho, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Se llama el momento de dipolo. Momento magnético. Perdón, de dipolo no, perdón. El momento magnético. Confundí con el eléctrico. El momento magnético. Y es un vector que indica como en dónde está girando la carga. Pues, eso es muy importante, porque a nosotros siempre nos han vendido la idea del átomo. El átomo tenemos una carga eléctrica que más o menos como que circula en una especie de nube ahí, en unas ciertas probabilidades, dirigido hacia donde está el núcleo, el protón y el núcleo, el neutrón, ¿se acuerdan? Y los electrones en su giro tienen un momento magnético que lo vamos a apuntar perpendicular a donde está esta superficie. Y eso va a ser muy útil para identificar los diferentes materiales, magnéticos, ferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, y cómo se utiliza en la tecnología esa clasificación. ¿Ok? Luego está la ley circuital de Ampère. Pero antes de ver esto, perdón, vamos a ver el material adicional que yo les di. Este es un material adicional también de otra referencia, está en español, como pueden ver, que hace uso, aquí está una manita, aquí está una manita, de la famosa regla de la mano derecha, como que yo donde arrollo mis dedos es donde está la dirección de las líneas de campo. Si va una corriente eléctrica, en este caso, una corriente directa. Y muy importante, ahora vamos a ver cuáles son las unidades de H, son amperes dividido por metro, ¿okay? Que tienen que ver con la corriente eléctrica en el diferencial donde está siendo generado. Y dos configuraciones importantes para el Ricard-Savart, un alambre recto y la espira. En los dos casos, en el alambre recto, en cualquier punto, esto es lo mismo, es el mismo resumen. En un punto a una distancia R tengo un campo magnético H, y aquí está pues, la misma derivación, simplemente para que la analicen de dos puntos de vista. Muy importante lo que hizo Ørsted y lo que hizo Ampère era poner brújulas. ¿Se acuerdan las brújulas? Lo que se usa cuando uno va en el bosque o a un barco. Y la brújula se orienta con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, lo que tiene en el puro centro del planeta, es metales, en este caso hierro fundido, que estaba ante la rotación natural del planeta por el movimiento de la Luna y el Sol. Las cargas se mueven, y las cargas, esos átomos de hierro, parte positiva y parte negativa, se mueven. Entonces, en su movimiento de carga, además de su momento natural, ellos al moverse, los electrones, crean un campo magnético, que es el campo magnético de la Tierra, que es el sur por acá y el norte por acá, el electromagnético, pero corresponde al geográfico norte y sur geográfico, ¿verdad? Entonces, por eso la orientación de las brujas con hacia el norte es porque está buscando el sur del electromagnetismo de la Tierra. Entonces, los antiguos físicos pues hacían esos experimentos con las brújulas. Ya lo vieron en física posiblemente.
Y aquí también está la espira, la misma ecuación, o sea, tenemos una espira, un arrollado de corriente eléctrica, le tenemos que poner la corriente eléctrica de alguna forma, y siempre se analiza así sobre P. Entonces, ahí existen varias posibilidades. ¿Qué pasa cuando Z es muy largo? ¿Qué pasa cuando Z es 0? Y a un punto general. Entonces, aquí nuevamente, este documento yo lo dejo para que los estudiantes lo analicen y hagan un pequeño resumen, estudio. Y al final, aquí está, en el puro centro de la espira, cuando Z es igual a 0, H es I entre 2R, que es el radio de la espira. Y esa espira la vamos a utilizar nosotros en el próximo experimento. Vamos a hacer un experimento de eso. Y aquí hay otro material que yo quiero que ustedes encuentren o descubran con relación con J. Y hay unos problemas. Uno de estos problemas tiene un error. Ustedes lo van a descubrir, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo que yo le asigno a mis estudiantes y ustedes espero que lo puedan hacer. A ver si el profesor Humani se los asigna. Y por último está la norma. Hasta aquí vamos bien. Cristel, estaba ahí mi amiga Cristel. ¿Ya te fuiste a desayunar? ¿Estás viva? Cristel. O mi amigo, alguien que hablara. Uy, ¿qué pasó? ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Bueno, entonces hace un experimento Sí, profe. para medir el campo magnético en un laboratorio como tenemos nosotros, condiciones. Muchas veces los laboratorios en física son como para estudiantes, qué sé yo, entonces no cumplen ciertas condiciones de temperatura, de humedad. La humedad puede afectar, no, afecta la carga eléctrica, y si afecta la carga eléctrica, de rebote afecta el campo magnético. ¿Ven qué interesante? Por eso hay que tener condiciones controladas. Entonces tenemos un alambre muy recto, un alambre conductor, y a través de la ley de Biot-Savart, yo descubro lo mismo que vimos hace un momento, que son como líneas de flujo que rodean en forma circular al alambre. Es un dibujito, y ya sabíamos que aparece entonces B, la densidad de flujo magnético, no H, que H es intensidad de campo magnético, las unidades de H son amperes divididas por metro. Y B, que ya son conocidas, sus unidades son teslas, que a pesar de que se lo ponen a nombre de nuestro amigo Nicolás, Nicolás no trabajó mucho en campo magnético, el hombre estaba más metido con transmisión a distancia de energía eléctrica, que todo el mundo tuviera electricidad en las casas sin cables. El hombre estaba peleado con Tomás Alva Edison, ¿se acuerdan? Que le jugó sucio, Tomás Alva Edison, le robó una plata, cosas así. Entonces, Edison quiere usar alambre, yo no voy a usar alambre. Entonces el hombre estaba enfrascado en hacer transmisión inalámbrica de electricidad, cosa que se ha demostrado que no se puede todavía. Bueno, entonces tenemos la densidad de flujo magnético, que es mu I entre 2πr. Entonces introdujimos aquí ahora la permeabilidad como la constante que me establece el medio. ¿Sí? Y el valor de la permeabilidad también se ha establecido sin, ¿cómo se llama? Sin incertidumbres, como 4 pi por 10⁻⁷ en el vacío. Entonces, un patrón para medir campo magnético, para mediciones, recuerden que yo soy el amigo de las mediciones, pues me interesa tal vez medir el campo magnético alrededor de un alambre muy recto, muy bonito, muy bien hecho. Y sabemos que al alejarnos del alambre, el campo magnético va decayendo como 1 entre R. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Entonces, la fuerza del campo magnético disminuye. Entonces, ¿qué pasa si yo lo puedo medir? El campo magnético va a ser proporcional a la corriente eléctrica e inversamente proporcional a la distancia, de acuerdo a esta ecuacioncilla que está por acá. Entonces, un experimento que se hace, que nosotros vamos a hacer aquí, bueno, yo lo voy a hacer en el laboratorio, o sea, mediciones que sea. Y lo que viene es utilizar un medidor de campo magnético, que es este medidor que está acá, que tiene una particularidad, no trabaja en corriente directa, trabaja en corriente alterna de baja frecuencia. En este caso creo que empieza a trabajar desde 30 Hz. ¿Por qué tan bajo? Ya les voy a explicar. Bueno, esto es en algunos documentales raros que se ven en televisión. Ustedes han visto los cazafantasmas, buscan campos magnéticos con equipos como estos. Bueno, no creo que los fantasmas tengan campos magnéticos, pero bueno, empecemos a ver el experimento. Primero que nada, ubiquemos esto. Tenemos un alambre recto, aquí lo ven, muy recto, y que le atraviesa una corriente eléctrica que es, digamos, generada por esta fuente de alimentación. Vean que dice fuente de alimentación eléctrica AC. Recuerden que les acabo de decir que es una fluctuación de 60 Hz. Podría ser una fluctuación de corriente directa. Sí es posible que sea una fluctuación de corriente directa. Entonces, un cable de buena calidad pasa a través de un resistor de precisión. Cuando es de precisión es que yo sé que son 100 ohms más o menos un 0,1%. Eso se llaman resistores de manganina. También los vamos a conocer aquí en el laboratorio. Tenemos, no son los resistores de carbón, que muchos de ustedes han usado en electrónica, son diferentes. Tenemos un medidor de tensión eléctrica, o en el mejor de los casos un electrómetro. ¿Se acuerdan los electrómetros? Entonces mido la caída de tensión,
o la caída de tensión, tengo la resistencia eléctrica, entonces voilà, tengo la corriente eléctrica que está pasando por acá, y aquí tengo un medidor de corriente eléctrica, un DNN o un medidor de banco. Entonces, como quien dice, yo comparo las dos corrientes eléctricas, una las que yo calculo con estos dos medidores y otra que es la que mido. Eso es parte de un experimento de metrología y los invito a que lo conozcan cuando vengan. Pues. Y eso se usa para medir, pues, para calibrar los medidores. Yo no sé si ustedes han preguntado, los que tomen cerveza o toman leche o qué sé yo, se toman una leche de almendras, qué sé yo, los fabricantes verifican temperaturas o las conductividades, el pH, la acidez, la alcalinidad, qué sé yo, y eso lo hacen a través de medidores de variables eléctricas. Entonces los medidores tienen que calibrarlos más o menos con estos mecanismos. Estoy en clase, ya te atiendo. Era mi alumna que está por ahí y ahorita la voy a atender. Entonces, ya para terminar con esto, este medidor que está por acá, tiene un sensor de efecto Hall que está por acá, y ese sensor de efecto Hall va a recibir la línea de campo magnético en forma perpendicular. Entonces, para terminar, este material que está aquí se centra en lo que dice la norma. Esta es la norma vigente en Costa Rica, por si acaso. La CI 80006, cantidades de unidades de electromagnetismo, y entonces se escriben cómo se define el campo magnético, cantidad, cuáles son las unidades, cómo se define la densidad de flujo magnético, cuáles son sus unidades. ¿Okay? Y eso ustedes lo van a analizar. O sea, yo quiero que lo analicen. Sí, pero el libro lo dice. No hay que quererle al libro. El libro tiene errores. Entonces, a ustedes como ingenieros se les está pidiendo, ahora tienen que analizar la norma nacional vigente. Pues el electromagnetismo no es integrar y derivar, eso ya pasó, eso era de física, ahora esperamos relacionarlo con el quehacer real de la ingeniería, ¿ok? Entonces aquí están estas magnitudes de unidades. De acuerdo, entonces para terminar, la ley de Ampère establece que la corriente encerrada por una superficie gaussiana, o sea que empieza en un punto, da una vuelta completa y se cierra, me va a relacionar el campo magnético que está siendo generado por esa corriente eléctrica, por ese movimiento de cargas, ¿ok? Vean que digamos, la línea A y la línea B están como por fuera y se aplica esta fórmula. Pero la línea C está como que recorta una parte nada más del conductor, entonces solamente la corriente involucrada aquí es la que se encargaría o se mediría. ¿Okay? Comúnmente yo el campo magnético lo mido afuera, o sea, yo no puedo medir campo magnético adentro porque físicamente no puedo meter, ¿verdad? Yo no soy un duende para meterme ahí adentro. Aparece la línea de transmisión coaxial, que es muy parecida a la anterior. Si ustedes ven este dibujo, está el conductor interno, que es un alambre, y está el conductor externo, que también es un alambre, y el blindaje. En general, en un cable coaxial, nosotros tenemos una fuente, no es así, una fuente que genera la corriente eléctrica. Es así grande. Entonces, la corriente eléctrica entra por aquí y sale por acá. Y afuera hay un resistor de carga. Entonces vamos a ver cómo es el campo magnético, las líneas de flujo de campo magnético dentro del material. Por cierto, aquí también, y me olvidó comentarlo, que es mucha materia, están las líneas de flujo magnético. La línea de flujo magnético, así como las líneas de flujo eléctrico, usamos cita y pi. Son diferentes símbolos. Hay que usarlos apropiadamente. Hay que basarse en esto. Si el libro dice otro, olvídense del libro. Básense en esto. Y las líneas de flujo magnético, el flujo total enlazado me va a servir para los inductores. ¿Ok? Pero el flujo magnético me va a servir a mí para definir B. Interesante. Y B es esa otra magnitud para yo hablar de campo magnético, la densidad de campo magnético. Son dos magnitudes. Hay una cantidad grande de magnitudes que quiero que ustedes manejen. Entonces aquí vamos a tratar de encontrar H, por ejemplo. ¿Okay? Y estas líneas en realidad representan las líneas de flujo. ¿Okay? Entonces el objetivo es ver por dónde está, primero la corriente está metida por aquí, la que retorna, toda la corriente está por aquí, y en el medio no hay nada, y también podemos verificar aquí afuera. Entonces en el libro se analiza esto. Por ejemplo, entre los conductores, el aire, entre los conductores, tenemos algo así como una sección de Gauss, así como una línea de puntos, a un radio R, ρ aquí.
Entonces encontramos que el campo magnético en ese punto, dada la corriente, se define como I entre 2 pi rho, cosa conocida. Es como el caso anterior, cuando solamente había un alambre. Eso está bien, es fácil de determinar. Entonces, ustedes lo encuentran. Ahora sí, viene, ¿qué pasa adentro del alambre de adentro y adentro del alambre del conductor de afuera? Entonces, campo dentro del conductor interno. Ven que pongo como una pequeña superficie de Gauss. Y encuentro que igual el campo magnético que puede estar generado ahí internamente en esa pequeña sección sería cualquier radio ρ con respecto al radio exterior A. No voy a hacer el desarrollo, es muy sencillo. Es lo que se llama hacer una integración por secciones. ¿Okay? Ustedes tienen que haberlo visto en cálculo, porque está la definición. Luego, fuera de los conductores, donde tenemos una corriente eléctrica que va en una dirección y la que retorna en la otra dirección, se cancelan. Por consiguiente, la corriente eléctrica total es cero, por eso da cero, y el flujo magnético afuera es cero. O sea, yo no tengo campo magnético afuera. Y eso es para demostrar, y eso es bueno. Entonces un cable coaxial, por eso tenemos un blindaje que me elimina el campo magnético. Y dentro del conductor externo, espero que se entienda, este que está aquí, queda en una forma cuadrática muy curiosa, como sea al cuadrado, en términos del radio respectivo. Y eso se lleva a una especie de gráfica, aquí está, la fuerza del campo magnético como función del radio de una línea coaxial, que empieza a ser lineal desde cero hasta que llegamos a la superficie exterior y luego decae en formas no lineales y aquí sería dentro de, este sería el comportamiento interno, eso sería aquí, y posiblemente ahí donde los seres humanos podemos estar, ¿verdad? De A a 2A, creo que es 2A aquí, si no me equivoco, o sea, no creo que es 2A, y ya afuera es cero. Bueno, lean esto, está en el libro, en realidad comúnmente a uno le interesa medir el campo magnético aquí, que es donde puede haber algún tipo de inducción. Bueno, con esto vamos a ir terminando la clase de hoy. Estoy cansado, ya se me pasó un poquito. ¿Alguna pregunta? Para cerrar la transmisión. Este material yo se los di a ustedes, les tengo que subirlo del reporte para que lo tengan. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos en otro momento, ya para atender a mi asistente que viene ahí. Y nos vemos en otro momento. Pues. El viernes tienen clase con el profesor Orellana, continuando con esta materia. Gracias, profe. Hasta luego.